Suscríbete a la Panterita. Que La noche presenta azulgrana Cerro de mañana, ¿verdad? con muchas caras nuevas. Mañana vamos a estar allí en Cancha de Cerro ante el equipo boliviano de Oriente Petrolero. Y anoche debutó la selección sub-20. También. 1-1 ante Colombia. Lindo partido, complejo, después lo analizamos con detenimiento, pero empezamos bien y terminamos mal. Terminamos casi cediendo el partido, pero el empate sacando en limpio sirve porque es el grupo de la muerte y bueno, Perú resignó ya gran parte de sus sueños porque pierde con 3-0. Creo que Perú va a ser uno de los que quede fuera, ¿verdad? Tenemos que pelear nosotros por nuestro lugar también. Y allí está, falta ver a Argentina, porque Argentina lleva una selección totalmente distinta a la que trajo Mascherano aquí el Oso de Sur. Y ayer tuvo libre, debuta contra Paraguay, quedó en la fecha 1 libre. Argentina debuta mañana, el partido es a las 18 de nuevo en Cali. La segunda presentación de Paraguay, la primera de Argentina. Y a mí hay algo que me preocupa. De lo futbolístico se puede analizar porque el técnico puede corregir, puede ver variantes, va a depender mucho de los rivales, pero yo vi un equipo que se cansó muy rápido ayer, que sintió muy rápido el partido, y cuando digo que me preocupa es porque es apenas el inicio, se juega en menos de 48 horas contra Argentina, porque el partido ayer arrancó 21:30, mañana es a las 18. Y porque Argentina, lo que decía recién, tuvo libre en la primera jornada, sí, en la primera fecha, juega recién mañana, va a debutar mañana. Eso es lo que me llamó un poco la atención. Muy buena acotación, Fabián. Justamente veníamos hablando con Dani con respecto a ese aspecto. Yéndonos lo que fue la selección, vimos detenidamente el partido. Me llamó la atención y quedé gratamente impresionado con la selección de Colombia. Jugó muy bien, un equipo, la típica de los colombianos, tocan muy bien el balón, mucha movilidad. Nosotros encontramos el gol muy rápido y defendimos gran parte del partido en una zona donde pareciera ser, conociéndole a Aldo, donde nos iba a quedar más cómodo por la característica de jugadores que teníamos, jugadores muy rápidos, que de contra le teníamos que dañar, ¿verdad? Pero la salvedad que yo he visto en Colombia era muy bueno con la pelota. Había un lateral que era Win o Campos. El lateral derecho. Sí. Es Moto. Tenía un central muy agresivo que casi siempre, hoy pues se usan mucho los términos pospérdida, donde ellos atacaban alto, nosotros nos defendíamos del medio para atrás, donde recuperamos el balón, queríamos salir, nos volvían a anticipar, eran muy agresivos en la marca y muchas veces nosotros perdíamos en la dividida. Nosotros vimos un equipo dinámico, ágil, pero hay que entender también que fue el debut. El debut muchas veces pesa. Y contra el anfitrión, que es un rival que, por lo que vi, más allá, una cosa es aproximación y otra son jugadas de gol. No nos creó muchas jugadas de gol. No sé si coincide conmigo Fabián y Dani, sí, pero en cuanto a la posesión del balón, tuvieron casi el sobre todo el primer tiempo fue muy típico de Colombia, de la tenencia, de tocar, de tratar bien la pelota, pero de no dañar. Sí. Porque el primer tiempo yo recuerdo un cabezazo, sí, el arquero da un rebote, después vuelve a achicar, y después después no hay una jugada así de peligro real, donde uno pueda decir, se salvó Paraguay. Y en el segundo 2 que sacó el arquero. Y recién en el segundo tiempo, y además, el gol llega muy temprano, y no le permite a Paraguay acomodarse. Yo imagino que la idea era otra, que no era estar tan atrás, porque eso siempre es riesgoso. El tema es que Colombia al minuto y segundos hace el gol, en el segundo tiempo el empate, y allí como que desacomodó a Paraguay, y a partir de allí yo vi una selección que ya le costó, aún con los cambios que hizo Bobadilla, acomodarse en el campo de juego. Y una selección que terminó aguantando más que jugando el partido. Sí, señor. Y otro dato no menor que acotaste, Fabián. El tiempo de recuperación contra un equipo que debuta, que es la Argentina. Yo imagino, no sabiendo internamente, que debería rotar de acuerdo a la recuperación que existe entre un partido a otro. No son 72 horas más o menos del partido de ayer al sábado. No, menos de 48 horas. Serían 44, bueno, 44 horas y media, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el plan? Poner un equipo totalmente nuevo, mechar
Es un dato menor, o sea, la recuperación Yo y lo quisiera- físico. Yo quisiera, Edgar, hacer otra vez un par de acotaciones para completar un poco también mi análisis del tema del trámite del partido. Fue muy favorable a nosotros desde el marcar ese penal temprano. El trámite del partido lo fuimos manejando en el primer tiempo de manera favorable, no así en el segundo tiempo, cuando aún más temprano ellos marcan el empate y ya nos sentimos con ese ambiente hostil de lo que es el Campín, de lo que es Pascual Guerrero, y ya la gente estaba con Colombia y nos fueron metiendo totalmente en nuestro arco y no nos pudimos nosotros conectar. Nosotros teníamos que haber sacado esta ventaja en el primer tiempo, y donde yo he visto que tanto Diego Gómez como en Alimanito Quintana necesitaban llegar unos 10 metros más adelante con González, con el mismo Alan, que si bien no es un gran pivoteador, pero si tiene un poquito más de compañía se puede apoyar. Habla de Will, el punta, el goleador. Alan Will. Y también Matías Segovia fue de lo más claro que tuvimos, pero con el Animalito y con Diego Gómez un poquito más arriba yo creo que pudimos dañar. Insinuamos bien con González por derecha, donde finalmente en las finalizaciones erramos los pases finales, pero creo que Alan, Mati y González estuvieron muy solos y no pudimos completar bien. El Animalito, ese pase que dio de volea para que Matías Segovia se meta y haga pasar a Alan Núñez profundo y hacer la jugada para que le cobren el penal a Paraguay, fue una buena arma, pero nosotros necesitábamos más del Animalito y de Diego Gómez, un poquito más para llegar al área. Sí. Estamos con Juan Carlos Cortés, nuestro colega desde Colombia, para hablar de lo que dejó justamente el debut de ambas selecciones en la noche de ayer allí en Cali. Fue 1-1. Juan Carlos, te saluda Fabián aquí en Radio Monumental, es un gusto. ¿Cómo te va? Fabián, ¿qué tal? Muy buenos días, un saludo para ustedes allá en Paraguay. Gracias por atendernos una vez más. Pasó el debut para Paraguay, para Colombia, el 1-1. ¿Qué análisis deja para ustedes? Y si vieron la Colombia que esperaban, que deseaban, aún falta, y qué conclusiones sacan de Paraguay. Bueno, primero pues para hablar del local, un primer tiempo muy malo para nosotros, un equipo que se vio muy sometido, especialmente porque no pudo romper esa mitad de la cancha donde está muy bien parado Gómez y Gauto, y después las salidas de Segovia le complicaron todo el partido. Me parece que Paraguay incluso en el primer tiempo pudo resolver el partido y no sufrirlo en el segundo tiempo como lo hizo, pero lamentablemente para ustedes pues la definición no les ayudó. De Colombia, decir, el primer tiempo creo que no se puede repetir más en el Suramericano, si no vamos a estar muy lejos de lo que va a ser el objetivo de Indonesia. El segundo creo que Cárdenas, con la entrada de Monsalve, le dio un poco más de movilidad. De hecho, pues que fue Monsalve quien le pone el pase a Luna para el empate. Y pues bueno, buenas sensaciones del segundo tiempo, del primero no tanto, y de Paraguay, pues hombre, me sorprendió mucho el primer tiempo de Paraguay, un calco de la semifinal de los Juegos Odesur, muy bien parado, unas contras muy fuertes, pero como decía, les costó mucho el tema de la definición y creo que por eso no ganaron el partido. Yo decía recién, Juan Carlos, compartíamos aquí con los compañeros, con Dani Cáceres, con Edgar Denis, de un primer tiempo en donde fue de esas presentaciones que solemos ver, ya sea de la selección colombiana o de los equipos colombianos, de mucha tenencia de pelota, o porque Paraguay le cedió, o porque técnicamente Colombia fue mejor para tener, pero le costó generar, casi no le hizo daño al arco paraguayo. Fue muy distinto el segundo tiempo en ese aspecto. Sí, tal cual, justamente porque yo siento que también Paraguay hizo lo suyo, no le daba espacio en la mitad, le entregó el balón prácticamente en lo que llamamos zona 1, ¿no? Después sobre la mitad de la cancha estaba muy bien parada esa línea de tres, como les decía, con Gómez, con Gauto, y después hacían un trabajo de cobertura muy bien, especialmente para que Colombia no jugara al juego que le gusta, que es la velocidad por bandas, tenencia y tratar de romper por las bandas, y en el primer tiempo Colombia nunca pudo hacer eso. De hecho, solamente una llegada que fue la pelota quieta, que no es un fuerte de nosotros históricamente, pero fue la única llegada. Después ya Colombia incluso se dio partido y fue donde llegaron las contras de Paraguay, donde pudo liquidar el partido, pero bueno, a Dios gracias, para nosotros no lo hizo, ¿no? Que nos dio vida para el segundo tiempo. Es un punto que se valora más allá de la localía, más allá del dominio en el segundo tiempo, o lo toman con sabor a muy poco el 1-1, el punto. No, el sabor para nosotros es muy poco, porque es que se esperaba una
presentación muy diferente, aparte porque el público pues acompañó en el estadio Pascual Guerrero, de hecho la gente en el primer tiempo no estaba para nada contenta. Al último queda un pequeño respiro como de bueno, si vamos a jugar como en el segundo tiempo, posiblemente haya un poco más de esperanza, pero creo que se esperaba una Colombia distinta, se esperaba una Colombia que pudiera imponer más, que no se viera tan maniatada y sobre todo pues que preocupa mucho que en el primer tiempo pues no sellaron los caminos, ¿no? Creo que esa selección le hizo mucha falta a John Jader Durán, que posiblemente no regrese a la convocatoria de la selección, pero de todas maneras creo que a lo último, aunque se rescata el punto, yo creo que no tiene un sabor dulce. Para Colombia se viene Perú el día de mañana, y así como lo fue Paraguay ayer, es el otro rival directo. Claro, falta ver qué hace Argentina. Brasil sacó ventaja de entrada. Da la sensación de que Brasil, falta ver qué hace Argentina. Después allí está la cuestión, ¿no? Entre Colombia, Paraguay, Perú, y Perú que arrancó con el pie izquierdo. Sí, en el yo tuve la posibilidad de estar ayer en la previa y ver el partido de Brasil-Perú, y sabe que el segundo tiempo de Brasil le pasa lo mismo que le pasó a Colombia, reaccionó y me parece que algunos errores de Perú lo condenaron, pero Perú le complicó muchísimo la vida a Brasil. De hecho no lo dejó jugar, le maniató constantemente las salidas en ataque, incluso tuvo posibilidades para abrir el marcador, no lo hizo, y en el segundo tiempo pues obviamente tiene Brasil jugadores de categoría, el caso de Víctor Roque, el caso de Andrés Santos, que te pueden desequilibrar un partido, ¿no? Pero la cara que vimos de Perú ayer en el primer tiempo fue bastante grata, por eso Colombia no la va a tener fácil mañana cuando enfrente a Perú. Y bueno, esperar también lo que nos muestra Argentina, que tampoco la va a tener fácil con lo que vimos de Paraguay ayer, que para mí fue muy grato, la verdad. Bueno, Juan Carlos, veía algunos reportes, un poco más de 11.500 personas en el Pascual Guerrero para la jornada de ayer. ¿Era dentro de lo previsible? ¿Se esperaba un poco más con el debut de Colombia? Es un público y un estadio que suele acoger muy bien los torneos, aparte de la selección mayor, no, porque la selección mayor juega en Barranquilla, pero por ejemplo lo que son torneos femeninos, selección Colombia femenina, estas categorías inferiores, aquí se acoge muy bien. A mí la verdad pienso que fue muy poco público, esperaba mucho más. Yo creo que para el partido, los partidos del fin de semana quizás veamos más público, precisamente porque la gente pues está libre, no está en jornadas laborales, entonces de pronto haya un poquito más de acompañamiento al Estadio Olímpico Pascual Guerrero el próximo sábado para la doble jornada entre Argentina y Paraguay. Pero por último, esta sí, Juan Carlos, de esta selección que estamos viendo de Colombia, ¿alguno puede aparecer o algunos pueden aparecer de la mano de Juan Carlos Lorenzo en las próximas eliminatorias vistiendo la camiseta de la selección mayor? ¿Se avisora a alguien que pueda empezar a formar parte del seleccionado mayor? A ver, ya hay un jugador que ha estado en las mayores, que justamente recibió convocatoria y que les habla ahorita que no va a poder estar en el resto de Suramericano, que es John Jader Durán, que fue adquirido por el Aston Villa. Había una esperanza, ayer hablé con el técnico Héctor Cárdenas sobre el final del juego, porque Unai Emery habló muy bien del colombiano. De hecho me sorprendió las palabras de Unai, porque pues uno pensaría que al ser jugadores juveniles de pronto lo van a llevar con ritmo, con un poco más de tiempo, de proceso que llamamos, pero piensa contar con él desde el principio. Bien por el jugador, bien por el Aston Villa, pero malo para la Colombia sub-20. Ese jugador ya estuvo convocado por Néstor Lorenzo en las pasadas fechas amistosas que programó la FIFA. Yo creo que con mucho futuro viene Miguel Monsalve, jugador que entró ayer en el segundo tiempo, que le da el pase a Luna, y después pues esos jugadores que se están llevando pues en ese proceso, pero creo que son los dos que sobresalen por encima del resto. Juan Carlos, como siempre, muy gentil, un abrazo a la distancia, gracias por este momento con Radio Monumental. No, para servirles siempre, un saludo y un abrazo para todos. Abrazo grande. Juan Carlos Cortés, colega desde Cali, Colombia, de Blue Radio, presente anoche en el escenario viendo el estreno del Sudamericano Sub-20. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yopuixupé Quitadol. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 10 sucursales. Ponete al día con tus cuotas y participa del sorteo de fabulosos electrodomésticos. Consulta bases y condiciones en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. EMSA, contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet.
Pichugon ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas, filets y mucho más. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugon, a todos les gusta. Al mediodía, conferencia de prensa en Cerro Porteño, va a hablar Marcelo Moreno Martins, el delantero boliviano de la Azulgrana. Buscas un hotel en Encarnación, Bella Vista Hotel, habitaciones equipadas con el más moderno ambiente para que tengas un placentero descanso. Reservas al 0983-604-300 o seguinos en Facebook e Instagram. Bella Vista Hotel Encarnación. Wilmar SRL Electrodomésticos, Mole, Joyas y Perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi, Rey 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parisea, con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parisea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal, en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 220-737 al 8. Ferro Parisea, 39 años construyendo contigo. Vamos a estar con la conferencia de Moreno Martins. Vamos a escuchar al delantero boliviano de Cerro, que arranca de atrás, así como están las cosas, en la consideración de Chiqui, porque entre Fernando Fernández, Morales, por ahí viene la mano, por lo menos de lo que hemos observado en amistosos de Cerro Porteño. Hay que ver Churín en qué forma física está para ser tenido en cuenta, pero da la sensación que tendrá que remar de atrás Moreno Martins. Y yo creo que sí, y que Churín también va a remar de atrás. Yo creo que si vos encontrás esa dupla de ataque que hace tanto tiempo Cerro estuvo intentando encontrar, y que ahora pareciera que tienen todos los perfiles, porque tenemos un pivoteador, ambos son técnicamente buenos, pero tenemos ya el picador que Cerro no tenía, para jugar al vacío también, no siempre Morales. Posesión. Morales Tiene opción, y creo que encontrar es difícil, y no hay que meter mano en separar otra vez esa dupla que a priori tiene todo para arrancar. esas sociedades que siempre nosotros buscamos los entrenadores, ¿verdad? En determinadas zonas, ¿verdad? A veces hay sociedades en la zona central, como el caso de Colorado Chito en su momento. Vez pasada, volviendo para lo que es el fútbol, no sé si antes era Gorosito Beto Acosta En San Lorenzo, ¿te y en acuerdas? Católica. Exactamente. Y yo creo, por lo que vimos en estos dos partidos, que la apuesta de Francisco va por Morales Ferfer, porque esa conjunción del picador, del pivoteador, y estos dos tienen muchos goles. Allí yo creo que la duda, o por lo menos para nosotros viendo de afuera, capaz Arce tiene mucho más claro el panorama ahora porque queda muy poco para el arranque del campeonato, estamos a una semana. La duda pasa por los que van a acompañar de atrás. Esa saga central. Hablo de los volantes, los que jueguen por fuera, porque yo no creo que modifique tanto va a ir con 2 volantes centrales, Sí. y 2 que vayan por los costados. La figura táctica no creo que Yo creo que que ahí varíe. está la duda más que nada. Entiendo yo, ¿verdad? Porque está Zamudio, está Aquino, Carrizo, y de esto ya hablamos la vez pasada, no le gusta jugar mucho por los costados, pero es otra alternativa que tiene. Lo de Enzo Jiménez, y después ver cómo va, repito, sobre todo rodeando a la gente de arriba, ¿verdad? Es una buena oportunidad del partido de mañana, porque aún desconociendo, porque es la realidad, en qué momento futbolístico está el Oriente Petrolero, es un rival que Cerro no conoce o que no ve habitualmente y que le puede presentar algún tipo de sorpresas y que tendrá que resolver en el momento, y ya va a servir para ir sacando conclusiones, Y va a marcar por lo un menos po- de entrada. y va a marcar un poquito el rumbo del equipo que pretendería Arce, ¿verdad? Sí. Es muy bueno lo que decís, por los costados. No es un dato menor también eso. ¿Quién, o es Aquino o es Brian por el lado izquierdo? Ahí Yo va a ser creería que uno de los dos. yo creería que Por el Enzo otro lado, creería Enzo o Galeano, ¿verdad? Antonio Galeano. Sí. Y después la dupla entre los tres, 2. Van a jugar 2. Pica, Piris Damota y Y Carrascal ahí van a tenés, jugar 2. y ahí esa tenés a zona- Sergio Díaz también. y es- Y sí, pero no van a poder encajar todos. No, digo en cuanto a Yo te opciones. digo en el arranque. En el Claro, arranque. lógico. 2, Y- ¿verdad? Ferfer con Con Morales. Con Morales.
posiblemente Zamudio, posiblemente Enzo, Sí. Piris Damota, Brian Carrascal y Vica, 2 de ellos van a Y jugar pide moto de central. Ese sí yo creería. para la noche azulgrana al menos, ¿verdad? Pero primeramente No, hay pero que además ver. el arranque del campeonato está muy cerca. Estamos a una semana. Yo, conociéndole a Francisco, lo que menos tiene es improvisar. Y yo creería que este partido del día de mañana también va a decir mucho esa zona central. Yo sigo apostando, desde mi humilde opinión, de que arrancaría Pires da Mota, o sea, 15 metros más atrás. Con la nomás va a ir. experiencia. Y claro, tiene buena Porque salida. él tiene ahora del Valle. Sí. Pero si busca experiencia, Y salida limpia. Lo que va a perder un poco de perfil. Viste que no es lo mismo un stopper por izquierda, derecho, claro, que un zurdo que este señor ha jugado por mucho tiempo. El zurdo pues te simplifica mucho La salida. es decir, hacer girar y con la izquierda que tenés, ya tener el campo para cruzar un pelotazo allá al extremo derecho. Y si no tenés zurda, es dar constantemente vuelta. Ahí justamente estaba escuchando el colega colombiano. Colombia, volviendo nomás, mucho toque lateral. ¿Dónde profundizó? ¿Qué pasó? Hicieron el gol. Hicieron el gol. En el primer pase entre líneas profundas, sí. Y yo lo que veo con este tipo de delantero, Cerro va a tener mucha variabilidad de posesión y pase filtrado. Ahora, ¿quién será los mediocentros? Porque ahí cambian las cosas. No es lo mismo Piri con Lucena que Lucena con Carrascal. Claro, Allá varía. Claro. Y estos dos delanteros que arrancarían a priori van a dar mucho que hablar porque tienen gol, los dos tienen gol. Y los que están afuera esperando, imagínate. Y tienen competencia interna, que es muy importante, Potencia. porque no se pueden relajar. Porque saben que atrás o está Churín, o está Moreno Martins, Sergio Díaz, o sea, Carrizo. no hay manera de relajarse. No hay manera. Y esa Nunca. competencia interna le va a hacer muy bien hacer. Decidí Bienestar y Certeza Exigimpa, con más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Ven y Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar. Porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY, Giga, parte de tu vida. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000, ingresa a cmcp.org.py y entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. Estaba leyendo, mezclando un poquitito, me estoy desordenando, pero está buena la charla porque tiene que ver con la actualidad de Cerro, lo que seguramente vamos a ver mañana. La selección sub-20 vamos a volver para profundizar lo que vimos anoche y lo que se viene ante Argentina. Pero estaba leyendo Paolo Guerrero, a sus 39 años, está como para acordar con Racing de Avellaneda. También visto Le van a hacer la revisión médica y veía que con un contrato especial, digamos, o sea, de acuerdo a la productividad, al rendimiento, porque él viene con un problema hace rato ya en la rodilla. Cuando se habló de Boca en su momento, creo que eso frenó un poquito. Estaba en el Avaí de Brasil, que fue su último equipo, pero como nombre, como impacto para el mercado, y sobre todo a Racing, que perdió a su delantero, al punta, al potente, se me fue el nombre, Copetti se fue. Sí. Así es que Pablo Guerrero podría ser compañero de Matías Rojas en el equipo de Racing de Argentina. Disfruta del verano con Farmacias Catedral por compras. A partir de 30.000 guaraníes participas del sorteo para viajes al Brasil con destino a Río, Florianópolis, Camboriú y Bonito. Comprando marcas seleccionadas, duplicas tus cupones. En este verano, además de cuidarte, amamos premiarte.
En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Calonzo, Ñembucía del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock Express. En el Colegio Iberoamericano implementamos múltiples herramientas para un mejor aprendizaje de forma profunda y divertida. Por eso en el Ibero cuenta con certificación de calidad del Ministerio de Educación y Ciencia. Inscribite en enero y gana premios. Ingresa a ibero.edu.py. En el Colegio Iberoamericano potenciamos su genialidad. Estamos esperando por Moreno Martins. El equipo de Paraguay ayer, y después entramos en los detalles de lo que dejó el 1-1 ante Colombia. Ángel González de Libertad, que forma parte del plantel principal. Que está en Oporto. Después de su retorno volvió del Porto de Portugal. Alan Núñez de Cerro Porteño, que ya tuvo minutos en primera. Gilberto Flores de Libertad también tuvo minutos en primera. Tiago Servín de Guaraní y Alexis Cantero de Guaraní, que jugaron el año pasado algunos minutos en el equipo principal de Legendario. En la mitad de la cancha, Matías Segovia, también de Guaraní. Nelson Gauto, volante de Laurinegro. Sebastián Quintana de Olimpia y Diego Gómez de Libertad. Diego Gómez con roce en la selección mayor. Sí. Es el único que tuvo presencia en la mayor. Diego González, una de las novedades, el delantero del Celaya de México, está allí desde el 2021. Y Alan Wilk de Olimpia, el punta, el autor del gol del penal, el goleador del campeonato que se disputó aquí en nuestro país, de los Juegos Odesur, y anotó ayer el gol. Esta fue la base que presentó Bobadilla en el inicio del Sudamericano. Dispuestos en un 4-3-3 clarísimo, Luis Paredes. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DVH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes sociales o llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 343111. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y andad tranquilo. Los que ingresaron: Leonardo Rolón, que pertenece a Guaraní, que estuvo en General Caballero la temporada pasada, ya préstamo. Sí. Ariel Gamarra, que juega en Argentinos Juniors, uno de los 3 futbolistas que están en el exterior. Kevin Pereira, de Talleres de Córdoba, chico que había debutado con 14 años en Capiatá. Axel Alfonso de Olimpia y Tobías Sanabria de Olimpia. Son 3 de afuera: Gamarra de Argentinos Juniors, Kevin Pereira de Talleres y Diego González del Celaya. Los 3 jugaron el día de ayer, González de titular, los otros 2 ingresaron en el segundo tiempo. Con Wilke salió muy temprano, para mi gusto. No sé si lo que buscó fue salir en contra, en el contragolpe, con velocidad Bobadilla, pero no encontró respuesta en el segundo tiempo con los cambios. Yo me quedo, en líneas generales, con una sensación de preocupación de cara a lo que se viene, porque si bien es cierto, el primer tiempo fue interesante de Paraguay, el aspecto físico lo acabó marcando temprano el gol y dándole la pelota a Colombia, sí. Pero Colombia no dañó y Paraguay se plantó medianamente bien. Ahora después yo vi un equipo que ante el empate, ante el 1-1, no reaccionó, y físicamente lo vi muy rápido desgastarse. A partir de allí empieza esta preocupación mirando el futuro inmediato, que es el partido de mañana ante Argentina. Las respuestas anímicas de los equipos de fútbol mayores son siempre muy importantes, y en este tipo de competencia de chicos jóvenes aún más importante. Yo creo que se sorprendieron con ese gol tempranero, porque el cambio de Alan Wick yo creo que obedece tácticamente a una posibilidad de contragolpearle con mayor velocidad, tanto con Mati Segovia, con González, que son rapidísimos. Pero no estaba muy atrás el equipo, porque después ya no quedaba otra que meter pelotazos y que se las ingenien arriba. Esa es una muy buena acotación también. ¿Dónde te plantas? Pero se plantaron ahí porque a los 2 minutos teníamos el empate, claro. Y el público encima ya alentando a su equipo, y nosotros anímicamente respondimos de esa manera. Te achicás y te metes en tu cancha, ¿verdad? Los contragolpes. Si nosotros nos plantamos en una zona del campo, vos cuando atacás tenés que dañar. Y la virtud que yo he visto de Colombia, insisto en el punto, recuperar muy rápido el balón, por más que no nos dañaban. Yéndonos al cambio de Will, y habría que ver si no fue un aspecto físico, buscó otras variantes para, al tener más espacio, poner un jugador más vertical, más profundo. Tuvimos en el segundo tiempo, ¿cuántas chances tuvimos nosotros de? 1.
En el segundo tiempo poco. En el segundo tiempo yo recuerdo una de pelota quieta y después no mucho más. Bueno, casi y nada. Matías, yo insisto, en Guaraní jugaba en esa zona, extremo, pierna cambiada. Sí. Lo golpearon. Yo lo que admiro de él es su valentía. Duedija. Sí, no, yo lo que digo nomás es que si nosotros aguantábamos 20 minutos, 25 minutos, Muy rápido hicieron el 1 a gol. 0, Sí. iba a ser otro El trámite empate, perdón. totalmente. Iba a ser otro partido totalmente. Y vamos a jugar contra la desesperación claro, del ambiente. Con Leo Rolón chiquitito, Sí. con Matías Segovia chiquitito, con Diego González. Pero de igual con manera yo creo Kevin. que de igual manera, perdón Dani, yo creo que igual es algo a corregir. Porque no te puede dañar tanto que Sí. te hagan un gol. Es cierto, Totalmente. no es lo mismo, te hacen el gol en el arranque del segundo tiempo, vos te estás acomodando con otra idea, pero tanto de la cabeza como físicamente no te puede dejar tan mal herido una situación sabiendo que queda todo el segundo tiempo aún por disputar. A eso voy. Hay un manual que siempre nosotros los entrenadores ponemos en práctica: los primeros 15 primer tiempo y los primeros 15 en el segundo tiempo. De estar, evidentemente que el juego tenés que estar concentrado los 90 y pico que duran el partido, ¿verdad? Pero a veces, viste, vos planificás a Nico y Kenyan Dereje bien parado, bien plantado, y aguantamos los 15, se van a desesperar y le vamos a llenar la canasta, por decir, ¿verdad? Pero fue muy rápido el empate y es como que nos golpeó un poquito. Y nos tomamos el recaudo de cerrarnos bien y en alguna contra tratar de dañarlo, ¿verdad? Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos, nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. En la Universidad La Paz, en este 2023 comenzó a vivir tu carrera. Tu futuro depende de lo que decidas hacer hoy. Carreras de rápida inserción laboral. Inscripciones abiertas en Juan Martinich, casi Avenida Monseñor Rodríguez, kilómetro 51 y medio, teléfono 061 572 329, WhatsApp 0986 870018, ingresa a universidadlapaz.edu.py. Bueno, esto tiene que ver con la selección sub-20. Decíamos lo de Cerro Porteño que se presenta mañana. Hoy reiteramos esto, 20:30 es el segundo partido. El partido de fondo, el principal entre Olimpia y Guaraní, en Para-1 a las 18 primero, con el lanzamiento oficial de la nueva camiseta de Olimpia. De hecho, ahí en las redes sociales la gente de Olimpia empezó a hacer circular, a hacer viral ya la nueva camiseta de Olimpia. Dentro de la probable formación, con algunas caras nuevas en Guaraní, la probable formación del equipo legendario que vamos a estar repasando. Lo de Olimpia, lo de Guaraní. Para esta noche, mañana juega Cerro ante Oriente Petrolero. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalizadoras, cortas césped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión que tenemos juntos momentos para recordar el bar de siempre, el bar de moda, el bar de los amigos. El Fabriquero, estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Síguenos en redes sociales como Fabriquero PY, El Fabriquero, momentos para recordar. Shell te ofrece los combustibles con la mejor relación precio-calidad. Carga Shell Fórmula Super con toda la tecnología y calidad de Shell, cuidando de tu motor y también de tu economía. Hace que tu inversión y tu combustible rinda más. Llenando el tanque con los combustibles aditivados de Shell, el mejor precio te espera en la estación Shell más cercana, a precios bajos, calidad Shell. Por el mismo grupo ganó Brasil, goleó 3-0 a Perú. Así se dio inicio al Sudamericano Sub-20. Con esto Brasil sacando ventaja de entrada. Argentina tuvo libre. Mañana el partido entre Paraguay y Argentina a las 18. Luego de fondo va el duelo entre Colombia y Perú. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismet, disfruta de las nuevas funcionalidades de la app como reservas de turnos o estudios, visaciones al instante, compra online del drugstore y mucho más. Todo de manera rápida y simple. Descarga la app o ingresa a asismet.com.py. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Gastón Olveira, Salazar, Junior Barreto, Mateo Gamarra, Tito Torres. Allí Barreto es el nuevo, Sí. dentro de esta probable formación de Olimpia. En el medio, Fernando Cardoso, Alejandro Silva, Marcos Gómez y Brian Montenegro, Derlis González y Bruera. Equipo alegre. Barreto y Bruera, Los dos nuevos. los dos nuevos. Enseguida entramos en detalle de lo que se viene el amistoso entre Olimpia y Guaraní. Habla
Marcelo Moreno Martins en conferencia de prensa, gentileza Tigo Sports, el delantero de Cerro Porteño. De los dos amistosos que en principio han acordado estas instituciones. Vamos a esperar, muy bien. Ahí se está acomodando, enseguida Moreno Martins. Penalty te conecta lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número 1 en la cancha. Penalty. Génesis SPH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. Allí está Moreno Martins, va a hablar en conferencia de prensa, el delantero de Cerro Porteño, lo escuchamos. Pedro Torres, Tigo Sports. Marcelo, buenas tardes. Antes que nada, conocer tus sensaciones de tener acá a Oriente, de arrancar una nueva temporada con Cerro Porteño, la oportunidad de tener mañana la Noche Azulgrana. Después de mucho se reencuentra con el público de Cerro el futbolista, ¿no? Y la verdad que siempre es lindo reencontrarte con grandes amigos que uno hace en el fútbol. Con personas queridas, importantes y que te ayudaron en algún momento en tu carrera. La carrera de un jugador siempre tiene un comienzo y obviamente tiene un final. Y yo empecé en Oriente Petrolero. Yo tengo un cariño muy grande por este club que me vio nacer, que me abrió las puertas para poder formarme en Bolivia. No jugué muchos años. Jugué 8 meses, si no me engaño. Hice algunos goles ya con 15 años. Y eso es lo que queda. El sentimiento, el respeto de los hinchas que tengo en Oriente Petrolero, que es mutuo. También tengo un cariño muy grande por el hincha que me quiere, que siempre incluso me pide para que vuelva. Pero ahora me voy a enfrentar a ellos. Me voy a enfrentar a ese club y yo ahora visto la camiseta de Cerro Porteño. Soy profesional, ya me he enfrentado con ese equipo y yo tengo que hacer mi trabajo, que es dejarlo todo por el club que yo estoy, y ese es lo que voy a hacer. Voy a intentar hacer mi trabajo como lo intento hacer. Obviamente que va a ser una noche muy especial para nosotros. La Noche Azulgrana, invitamos a todo el público a que pueda venir a apoyarnos como lo han hecho la temporada pasada. Siempre estuvieron apoyándonos aquí en este estadio. Necesitamos el apoyo del hincha. Nosotros estamos muy ilusionados y muy comprometidos. Hemos hecho una muy buena pretemporada para mostrar al hincha que queremos mejorar nuestro desempeño del año pasado, estar más enfocado y podemos mostrarlo ya mañana, hacer un lindo partido y esperemos que la gente pueda venir con su familia y pueda mirar un lindo espectáculo. Alberto Delgado, Deporte Total 780 AM. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, Marcelo, saber un poco tus sensaciones, lo que va a ser ya previo a semanas del arranque del torneo. Sos uno de los jugadores más importantes de este Cerro Porteño y entendiendo eso fuiste muy autocrítico, lo que se daba el año pasado. Para el hincha azulgrana, posterior a esta pretemporada, ¿qué le decís? ¿Qué pueden esperar de vos? Algo distinto de lo que pueden ver de Marcelo. No, yo siempre voy a ser autocrítico con el desempeño que yo pueda dar, porque uno tiene que ser sincero. Uno viene con un currículo de goleador de América y eso es lo que quieren los hinchas acá de Cerro. Y por eso yo soy profesional, al tanto de tener esa autocrítica y quiero mejorar, quiero estar al nivel de lo que es competir acá en el fútbol paraguayo. Obviamente que pasaron innumerables cosas el año pasado, que todos lo sabemos, no sirve de nada estar aquí hablando, pero arranqué una pretemporada con el club que te abre la posibilidad de prepararte bien, de estar enfocado, de ganar la parte física, la parte técnica, de saber exactamente lo que quiere el profe Chiqui y mis compañeros, que eso es algo importante, y estoy seguro que este año va a ser diferente en lo personal, en lo grupal, porque se nota un grupo que tiene muchas ganas, que tiene mucha ilusión de salir campeón,
y es lo que más quiero. Lo que más quiero es salir campeón, independiente de hacer muchos goles o no. Yo quiero salir campeón aquí en Cerro y voy a ayudar al club, independiente de ser titular o no. Obviamente que quiero jugar, que quiero estar ahí siempre presente, pero me voy a buscar mi espacio. Vos mismo lo citaste, sos uno de los jugadores más importantes, pero eso no me da la titularidad. Yo me la tengo que buscar adentro de la cancha, como siempre lo he hecho en todos mis equipos, y lo voy a seguir haciendo acá. Así que nada, espero que las cosas nos puedan salir mejor y que podamos aportar como siempre lo he hecho en los clubes que he estado. Matías Cuevas, territorio 1912 1140 AM. Marcelo, buenas tardes. Mencionas la importancia de la pretemporada para saber lo que quiere el profe Chiqui, para saber lo que quieren tus compañeros. Y a eso mismo me quiero referir en cuanto a los compañeros que tenés ahora en la delantera. La vuelta de Robert Morales, con el que lastimosamente no pudiste compartir mucho tiempo en cancha. Ahora Fernando Fernández. ¿Cómo notas a ellos su momento futbolístico y cuáles son tus sensaciones de poder compartir con ellos en una doble punta incluso en la cancha? Mira, yo creo que la llegada de los jugadores que tenemos en la delantera son importantísimas para nuestro grupo. Siempre es bueno tener a jugadores con jerarquía, que te dan esa mística para siempre tener una experiencia a más dentro del grupo. Todos los jugadores que vos citaste tienen una historia acá en el club, son goleadores y eso es fundamental para cualquier entrenador. Cualquiera quiere tenerlo en el equipo. Entonces Chiqui es el que va a tener el dolor de cabeza de poder decidir quiénes son los que van a jugar y nosotros, ¿no? Los que se quedan tal vez en algún momento afuera, saber entender, trabajar para poder estar jugando, y a él es el que va a decidir quiénes son los que van a jugar, obviamente. Orlando Godoy, Deportes 1650. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo le va? Hola. Mencionabas lo que preguntaban los demás colegas, la forma de trabajar tu pretemporada, y hoy la hinchada el año pidió mucho por vos, por el currículo que trajiste, goleador en las eliminatorias. Hoy, ¿qué le decís al hincha azulgrana? Hoy, ¿qué le decís al hincha que mañana va a ocupar nuevamente la nueva olla de lo que le va a dar Marcelo Moreno Martí en este 2023? Yo quiero darlo todo, quiero hacer muchos goles, quiero ser el jugador que soy para Chiqui, para este club, dentro y fuera de la cancha. Obviamente que el que decide es el profe, él es el que manda acá y él es el que va a decir si vos vas a jugar o no. Y como profesional que soy, que he aprendido en toda mi carrera, yo creo que el trabajo es lo que me va a llevar a ganarme la posición. Y eso es lo que voy a hacer este año. Por eso he arrancado una muy buena pretemporada. A mis 35 años me estoy preparando muy bien. No me perdí un día de pretemporada, entonces eso quiere decir que estoy a la par de todos mis compañeros y eso es importante para poder rendir bien. Espero que esos goles puedan aparecer, no solo míos, sino de mis compañeros, delanteros también. El año pasado nosotros los delanteros no pudimos hacer muchos goles. Todos. Este año tenemos que exigir, tenemos que cobrar al compañero también para que nos puedan dar la pelota en mejores condiciones, para que nosotros podamos hacer goles. El delantero tiene que hacerlo porque ese es el rol del delantero, de cualquiera. Entonces, para eso vamos a trabajar, para que el hincha también te pueda aplaudir cuando tenga que aplaudirte y ser autocrítico también en algunos momentos cuando te están hablando de una forma diferente, ¿verdad? Jorge Izquierdo, Universo 970 AM. Hola Marce, ¿qué tal? Se dijeron muchas cosas en cuanto a las ofertas, sondeos que tuviste. ¿En algún momento contemplaste esa posibilidad de dejar Cerro Porteño o en ningún momento se te pasó por la cabeza, quisiste cumplir el contrato, estás enfocado en lo que va a ser esta temporada? Y por otro, consultarte la reunión que tuviste con Gustavo Costa, ya pensando seguramente en el arranque de las eliminatorias que hasta aquí no tiene fecha. Mira, he tenido sondeos y obviamente ese tema es un tema muy particular de mi empresario. Obviamente que se ha
se ha formalizado propuesta hacia mí, pero en ningún momento quise salir de Cerro. Como yo le mencioné a un colega tuyo, yo quiero salir campeón, y lo más rápido posible sería mejor ya en esta apertura, en lo que se viene esta temporada, y eso es lo que quiero. Así que no llevé en consideración salir en ningún momento, porque acá tengo a mi familia, tengo un club que me ha tratado muy bien, a una hinchada que por donde voy siempre me está apoyando, siempre quiere verme jugar, quiere verme hacer goles, y eso es lo que voy a intentar hacer este año, retribuir ese cariño que me han dado acá, y espero que se pueda dar lo antes posible para que las cosas te puedan salir bien. Y el tema de Gustavo la verdad que me sorprendió el llamado del profe, porque él tiene un cariño acá por Asunción, por Paraguay, porque creo que trabajó acá en Cerro Porteño y en otros equipos, y incluso ganó muchos títulos acá. Y él me estaba contando sus planes para lo que se viene, y espero que se puedan dar. Son muchas ideas muy importantes, muy buenas, que se tiene que plasmar dentro de la Federación Boliviana para que los resultados puedan aparecer en la selección. Y las ideas son importantes para cambiar algunas cosas que tenemos pendientes más adelante. Matías Lugo, Ñandutí Deportes. Marcelo, buenas tardes, qué gusto volver a saludarte después de mucho. Fuiste autocrítico, pero también enfocaste hacia lo global, diciendo un poco que la falta de los goles de todos los delanteros, de por ahí también habría que ver en el global del equipo. ¿Cómo sentiste vos de parte de tus compañeros asistentes, por decirlo de alguna manera, a la hora de recibir pelotas? ¿Crees que de por ahí Cerro le faltó un mejor funcionamiento también para que vos puedas tener más situaciones? Y también para de paso aclarar lo que se habló alguna vez a inicios de año, que hubo cierta polémica también por eso. Mira, obviamente que se usa el global porque todos queremos convertir, queremos hacer goles, y los delanteros necesitan, porque a nosotros nos exigen que hagamos goles. A todos los delanteros que están acá les exigen. No solo a mí, sino a Robert, a los que han llegado, a Alfio que estaba acá, a todos nos exigían, y los números no fueron de los mejores de nosotros. Y nosotros mismos nos exigimos, y tenemos que mejorar eso. Por eso vamos a trabajar bien, por eso vamos a entendernos a cada día en los entrenamientos, por eso tenemos un entrenador que tiene tanta historia, tanta jerarquía acá en el fútbol paraguayo, es bien respetado, sabe lo que hace, sabe manejar muy bien el grupo. Y vamos a trabajar para que eso pueda salir, para que los goles de todos los delanteros puedan aparecer. No tengo duda que eso va a pasar. En estos amistosos ya se han dado ese compañerismo de que los compañeros puedan hacer. Ferfer ya metió su primer gol, Robert después de tanto tiempo lesionado ya metió su primer gol, y así va a tener que ser. Los delanteros tienen que exigir al compañero para que te puedan dar buenos pases, buena asistencia, y así salimos todos victoriosos, que es lo más importante. Johnny González, ABC Cardinal 7:30 AM. Marcelo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Siguiendo con la pregunta del colega, ¿pudiste hablar con Mateu sobre esa situación, sobre esa opinión que él había vertido en una radio aquí de Paraguay, de que no te pasaban la pelota, de que había, en este caso, no estabas muy metido en el grupo del plantel de Cerro Porteño? Mira, son cosas que pasan en el fútbol, y uno tiene que ser profesional en cualquier momento de la carrera. Nosotros estamos empezando un nuevo año, y ¿de qué sirve responderte este tipo de situaciones si ya pasó? ¿Me entendés? Nosotros ya cambiamos el chip, ya estamos pensando en lo que se viene de aquí para adelante, y es por eso que yo digo que estamos arrancando una buena pretemporada, estamos haciendo un buen grupo, ya lo hemos hablado entre nosotros, y se va a resolver si se tiene que resolver internamente, como lo hemos hecho, y tenemos un grupo muy bueno, muy sano, y eso lo vamos a mostrar con
con los partidos que se vienen en este campeonato que para nosotros es muy importante, así que ahora es borrón y cuenta nueva para lo que sigue, y eso es lo que queremos en este 2023. Junior Silva Ortiz, 800 AM Unión. Buenas tardes, Marcelo. Bueno, un condimento especial sería el cariño del pueblo azulgrana, a tu familia, también a tu propia persona. ¿Fue eso también una decisión para quedarte en el país? Y también preguntarte de paso, tu objetivo personalmente, sacando de que sos uno de los máximos pilares del Ciclón de Barrio Obrero, ¿cuáles son? Mira, no tengo duda que el cariño siempre, el respeto que te tienen es importante para cualquier jugador. Y aquí se nota que te quieren acá, y eso es lo más importante para un jugador. Tengo la confianza del hincha, que es lo más importante para mí. Tengo la confianza de Chiqui, que me pidió para que también pueda seguir esta temporada con mi contrato y pueda ayudarlo en lo que él necesite. Y son cosas que te hacen pensar si vale la pena quedarte, y obvio que quiero quedarme, porque quiero salir campeón, quiero ser goleador acá, y lo voy a buscar, no tenga duda que lo voy a buscar. Entonces, esos son mis objetivos, trabajar duro, mucha disciplina, para que las cosas puedan salir adentro de la cancha. Pregunta de Henry Paul Ugarte de Unitel Bolivia. Marcelo, desde lo emotivo y más allá que será un amistoso, ¿qué significa para ti jugar contra Oriente, equipo del que eres hincha? Significa... Allí la conferencia de Moreno Martins ya respondía a esta consulta de entrada de lo que siente por Oriente Petrolero, de que se inició allí, incluso recordó que hizo goles siendo muy joven, muy chico, y que mañana le va a tocar enfrentar a Oriente Petrolero. Moreno Martins en conferencia de prensa, gentileza de Tigo Sports. Con CNT este domingo un Audi Q3, 200 millones, 121 premios en efectivo, una Toyota RAV4 híbrida, 600 millones y la doble chance de ganar. Pedí CNT por Emoy. Llegaron las ofertas de verano a Bristol. Venía a aprovechar los mejores precios del país en heladeras, bicicoolers, congeladores, piscinas, ventiladores, aires split y mucho más sin entrega inicial. Acércate a cualquiera de nuestras 70 sucursales en todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. 12:21. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrir la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Sigue la conferencia, gentileza Tigo Sports. Hola Marcelo, después de mucho tiempo nos estamos reencontrando. Yo que te vi crecer y comenzar tus primeros pininos en Oriente Petrolero cuando era reportero de cancha todavía allá en Santa Cruz. Hoy mirás hacia atrás y decís, haces una recopilación de lo que viviste, creciste en un equipo grande como es Oriente, y te fijás y decís, caramba, he estado en equipos grandes por todo el mundo, hoy seguís en un equipo grande como es Cerro Porteño. ¿Qué es lo que se te viene a la cabeza? Y después de tu respuesta, si por favor podías responderle a este niño socio que se vino desde Santa Cruz, que también quiere hacerte una pregunta. Dale. Gracias. Mira, el trabajar en equipos grandes también te hace grande como profesional, como persona, y eso uno aprende en los equipos que uno ha pasado. Obviamente aprendí a formarme como jugador ahí, en Oriente Petrolero, en Cruzeiro, en Gremio, en Flamengo, en 3 equipos que he estado, que la verdad que me han enseñado a trabajar y seguir trabajando para seguir siendo el jugador que uno es con 35 años, entrenando a la par con chicos que tienen hambre de jugar al fútbol, que tienen 25, 20 años y que quieren estar ahí con vos también, y que tenés que trabajar así, y la edad llega y vos tenés que seguir siendo más profesional que ellos. Entonces uno aprende con todos esos clubes que uno pasa, porque tenés referentes que te muestran el camino, y no hay camino que sea fácil, todo cuesta, y el que es jugador de fútbol sabe que es muy difícil ser jugador de fútbol. No es solo entrar a la cancha y pegar a la pelota y hacer el gol, no, tenés muchas cosas que tenés que hacer para que las cosas te puedan salir bien.
Yo con 35 años fui goleador de una eliminatoria. Yo no pensé que iba a ser goleador de una eliminatoria con 35. Pero lo logré porque seguí trabajando. Entrenadores que he tenido en Oriente y en todos los equipos me han ayudado a que yo pueda tener esa mentalidad ganadora, y son cosas que te marcan, que te quedan, y uno lo lleva para el resto de la vida, porque eso es siempre importante recordarlo. Marcelo, ¿podría... Muy bien, Moreno Martins en conferencia de prensa Gentileza Tigo Sports, está hablando el delantero de Cerro. El seguro de automóvil de Panal Seguros cuenta con cobertura para conductores de plataformas y particulares. Asegura tu vehículo con el plan que mejor se adapta a tus necesidades. Cotiza tu seguro de automóvil desde panalseguros.com.py y sentí la confianza. Te invitamos a conocer a Carre, una nueva marca de vehículos utilitarios, desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina, cabina simple, están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Choferes del Chaco y José Asunción Flores. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Carre. Volvió a tirar la frase de pasar bien la pelota a los delanteros. Volvió a lanzar ese mensaje a los compañeros, porque no es la primera vez que habla de eso, ¿eh? Ya el año pasado, en una conferencia, dijo lo mismo. Me van a buscar más, fue la palabra en ese momento. Sí, en un año que, como él mismo reconoció, no fueron productivos los delanteros de Cerro en marcar esos goles, ¿verdad? Y lo vuelvo a repetir porque la situación tomó otra perspectiva. Hubo un escándalo, terminó la salida de el Rayo, en fin, salieron cosas de adentro del vestuario, celos entre ellos, ¿verdad? Y por ahí Marcelo también debe estar todavía con esa espinita, y se la quiere sacar lo antes posible con goles como él mismo reconoció, ¿verdad? Coincido plenamente contigo, Dani, escuchándola atentamente. Pareciera ser una revancha, lo dijo él, una pretemporada que lo va a poner a punto desde lo físico. Y después lo que dice acá Fabián, pasarle bien la pelota, el balón. ¿Pero es necesario tirar eso? No, yo creo que se le habrá escapado inconscientemente, ¿verdad? Pero no es la primera vez, ¿verdad? Y porque nosotros los delanteros, los que jugamos en esa posición, no siempre la pelota te viene limpia. Vos tenés que, como me decía, poco tiempo trabajé con Cayetano Rey, ejecutar a gol. El gol vale de punta, vale con la nalga. Hay jugadores que le gustan más lo técnico, la estética, y este es un goleador. Yo sigo apostando, se lo dije al comandante de Pasa, sigo apostando por Moreno Martins. Yo creo que después de esta pretemporada, como él bien lo dijo, él es importante dentro y fuera, por lo que representa a nivel experiencia, ¿verdad? Y la cantidad de delantero que vino le ayudará a potenciarse, porque lo escuché, es una persona que quiere seguir creciendo con sus 35 años, que busca desafío, y pareciera ser que esa revancha lo va a encontrar este año. Mi fichita, más allá de que Fernández y Morales, y está otro gran delantero, que es Churín, sigo apostando en mi fichita por el amigo Moreno. Lo que sí, Fabián, Edgar, audiencia, Luis, se va a dar en este inicio, si las cosas se siguen desarrollando de esta manera, si Ferfer se estabiliza y si Morales se estabilizan, él va a tener muy pocos minutos para jugar, porque empiezan a marcar estos muchachos, que sabemos de las potencialidades que tienen ambos jugadores, y ya cuando el partido se resuelve va a tener poca entrada. Y en esos pocos minutos debería marcar esa diferencia. Porque va a estar Churini, va a estar Sergio Díaz también. Pasa que esto también lo condena a que aproveche casi todas las ocasiones que tenga en su momento cuando llegue a tener, porque él habla y vuelve a insistir con el tema de pasar mejor la pelota, que los compañeros le pasen mejor la pelota a los delanteros. Generalizó a todos, ¿verdad? Claro, sí. Pero digo, ahora, cuando tenga una chance, cuando se le presente y no aproveche, va a ser señalado por esto que acaba de decir, como diciendo, le está exigiendo a los compañeros que no lo alimenta bien futbolísticamente, que no le dan la pelota como tiene que ser, que no lo ponen a jugar como debe ser para que él rinda. Pero él puede ser de doble filo esto, ¿eh? Muy peligroso, porque si se generan situaciones y él no aprovecha,
se van a acordar de esto. No voy a hacer hoy sobre la mitad. Y hasta los compañeros, porque por algo ya se generó todo lo que se generó con lo que dijo el año pasado Mateus. Y es porque algo hay. Yo no creo que Mateus haya dicho por decir y se le haya ocurrido, se haya imaginado, haya soñado con algo de eso. Y si pasa que Moreno está en cancha y le dan la pelota y tiene situaciones y él no aprovecha, y no creas que los compañeros lo van a mirar con cara de muy buenos amigos, porque ya le está tirando el mensaje. Y si él es bien asistido, recibe pelota, queda bien posicionado y no aprovecha, y los compañeros pueden decir, ok, y no era peor el problema que no te dábamos la pelota y ahora. Por eso digo, es muy peligroso a veces esas frases que quedan allí flotando y que se escuchan en el vestuario y que escucha el entrenador y que escuchan los compañeros, sobre todo en una temporada en donde Cerro va a tener mucha presión después de haberse quedado con las manos vacías en el 2022. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamor a esa persona especial. Ingresa a avemaiflores.com. Regalamor, regala Vivmay Flores. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda. Sin duda alguna, Lactolanda ha obtenido por octavo año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Llegó la promo Verano sobre 2 ruedas de Kenton. Aprovecha los grandes descuentos. Kenton Forza 150 antes, cuotas de 355.000 guaraníes, ahora 334.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976 101010. Chacomer, respaldo total. La mejor opción para instalar su industria, Depósito Fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, comunicate al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Bueno, y hasta aquí falta resolver lo del Central, todo muy hermético en Cerro, porque uno puede indagar, consultar, preguntar, pero... no hay nada claro todavía. Y lo están tapando bien. Lo están tapando bien. En cuanto a las posibilidades, a las probabilidades que maneja Cerro, lo está tapando bien. Es una necesidad, de eso no quedan dudas, pero hasta aquí no se anuncia. Y hoy para arrancar es Patiño, Piridamota o del Valle. Claro, del Valle Central Natural, o arrancar con Piridamota y ganar experiencia, porque en el medio sí tiene para elegir. Si está bien Lucena, juega Lucena con Carrascal. Esa es la cuestión allí. Yo creo que hoy en la noche, o sea, mañana en la noche azulgrana ya tendría que jugar del Valle si es que no se va a decidir por Piris, y esperando el Central que venga o que venga. ¿En Martínez, qué condiciones viene también, verdad? En qué condiciones viene, que seguramente va a venir en buena condición porque son centrales de primer nivel que están bien en posibilidades de debutar tranquilamente, pero creo que mañana va a jugar del Valle. El tema es que el que venga, hoy estamos viernes. No hay mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo va a entrenar? ¿Y una semana? Se arregla, se anuncia entre hoy y mañana, pero se suma el lunes o el domingo. Sí, pero se puede sumar el martes, Fabián. A nosotros, si estamos bien entrenados, vos te sumás el miércoles inclusive y podés jugar el domingo. Cerro juega domingo, ¿verdad? Sí, domingo. Puede jugar tranquilamente, al menos un central de categoría, ¿verdad? De la talla de los nombres que se están manejando, pueden jugar sin ningún problema un partido de campeonato local. Que ver cómo llega, ¿no? Y cómo lo ve Francisco Arce, sobre todo, de cara, repito, a un inicio ya inmediato. Esto por el lado de Cerro. Estamos con Denis Caniza en comunicación, el gerente deportivo del Sportivo Luqueño. Denis, ¿cómo te va? Un gustazo. ¿Qué tal, Fabián? Un saludo ahí a Dani y a los otros muchachos que están contigo ahí. Estamos con Dani Cáceres, con Edgar Denis, en Fútbol a lo Grande. Sí, hola, señor. Pariente. Un fuerte abrazo. Edgar, un fuerte abrazo. Denis, ya nadie más se suma a Luqueño, plantel cerrado, porque estaba lo de Edgar Pájaro Benítez como una probabilidad, alguien que ya vistió la camiseta de Luqueño. Eso quedó fuera de alcance, se queda ya Gustavo Florentín con lo que tiene a disposición, ¿es así? ¿O alguna novedad puede haber de último momento? Sí, ya plantel completo, quizás, si es que se llega a conseguir un delantero que nos pueda ser útil, se haría el esfuerzo de poder contratarlo, ¿verdad? Si no se encuentra también ya muy conforme con el plantel que conformamos, valga el juego de palabras, y nada, ya esperando el inicio del campeonato. Los muchachos están muy motivados y eso es bueno.
¿Y qué tan real es la posibilidad? Ya que hablas de delantero, lo de Romero que surgió, él busca salir de Cerro, seguramente o sabe, consciente de que difícilmente tenga alguna oportunidad con los delanteros que tiene Cerro. ¿Es una probabilidad lo de Fernando Romero? ¿Están así? No, obviamente en su momento se preguntó por él, pero sabemos que es un jugador muy caro para nuestras posibilidades, entonces no se ha hablado más con él, no sé dónde surgió eso. Y nada, si es que viene un delantero podría ser de afuera, pero solamente si viene Fabián. No estamos desesperados, contentos con el plantel que tenemos, los delanteros que hay hoy en día están bien. Julio Villalba todos los días se está poniendo, está cada día mejorando en su nivel físico y eso nos pone contentos. Bueno, pero para que quede claro, entonces, sí en su momento consultaron, eso no tiene nada que ver con la actualidad, en este momento no, ni siquiera se habló, se mencionó de la posibilidad de Romero. Digo para que quede claro, Denis, ¿no? En su momento hubo una consulta, pero quedó ahí nada más. Así mismo, Fabián, así mismo, sí hubo consulta de parte de nosotros hacia a Romero, pero quedó ahí, ¿verdad? Yo sé que Romero seguramente tiene opciones de otros clubes donde le puede ir mejor económicamente, bueno, y está bien, está en su derecho, ¿verdad? Y ese delantero que decís que puede ser de afuera, ¿barajan entre algunos nombres? ¿Tienen algunas carpetas que siguen analizando? ¿Hay negociación directa con alguno o no? No. Estamos viendo, tampoco, como te decía, estamos tan apresurados porque hoy en día tenemos delantero, entonces eso también entre reuniones y búsqueda ponemos en la balanza eso. Entonces solamente si es muy factible, pasa mucho por lo económico también. Hoy en día los delanteros que hay afuera son realmente, como se dice, bastante caros, pero bueno, si es posible vamos a intentar hacer esfuerzo, o si no, como te decía, de igual manera estamos muy conformes con los delanteros que tenemos. ¿Cómo está el plantel hoy en lo físico, en los trabajos que siguen realizando después de, o cerrando la pretemporada, porque estamos para Luqueño poco más de una semana del inicio del campeonato, el siguiente lunes contra Olimpia? Sí, Fabián, yo veo un muy buen ambiente en el grupo, realmente me impresiona porque los chicos que llegaron se adaptaron rápidamente al grupo que había, considera que ya estaban muchos años juntos y eso ayuda muchísimo. Ahí te puedo decir, Dani, el profe Ega te puede decir que eso es un factor demasiado importante cuando hay un buen ambiente dentro del plantel, ¿verdad? Entonces eso yo noto. Es un plus que tiene Gustavo, ¿verdad? Nuestro entrenador, de que son chicos que están bien motivados, se entrenan siempre al 100 y esperando el comienzo del campeonato. Denis, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo, lo mejor para el próximo lunes, para el debut. ¿Cómo lo ves a Julio Villalba así particularmente? ¿Él en qué estado, en qué situación vino? ¿Cómo se encuentra físicamente? Sí, muy buena pregunta. Realmente Julio es una apuesta importante, sabíamos de su calidad como futbolista, dudamos un poco de su inactividad, pero sí, evidentemente que le faltó entrenamiento, pretemporada, y se fue dando de a poco todos los trabajos para él. Soy testigo porque sigo día a día el entrenamiento del plantel y de ese Julio que empezó a entrenar con nosotros hasta el día de hoy, una evolución de 100%, realmente contento y conforme, lo he dicho, he hablado con Julio ayer y le manifesté eso, que le vimos muy bien, le estoy viendo excelentemente en un buen nivel para poder pelearlo un puesto, y eso nos pone contento, ¿verdad? Y le pone contento a Florentín, que es el que va a tener dolor de cabeza a la hora de elegir quién va a jugar. Denis, podemos decir que Julio es un jugador diferenciado. Coincidimos en eso, yo al menos lo veo con un jugador que ha pausado un poco su ascenso, pero que sigue teniendo el ADN de un jugador diferente, ¿no es cierto? Sí, vos sabés que hoy justamente estamos hablando con César Cáceres Cañete, que está conmigo acompañándome todos los días en la práctica, y ayer hicieron definición
Y comentamos eso, el entrenamiento de ayer que marcó la diferencia a la hora de definir, ¿verdad? Tiene una calidad impresionante. Eso realmente nos deja tranquilo porque solamente tiene que mejorar en la parte física por su inactividad que venía teniendo. Y bueno, y ahí tenemos opción, por eso te decía que nosotros en la parte delantera también no estamos desesperados porque vemos la evolución de Julio y es un jugador que a la larga puede ser muy útil a Florentín. Bueno, Denis, esto tiene que ver con los nombres. Si surge el delantero será de afuera, a la espera que ocurre en Sportivo Luqueño con relación a esa situación, en todo caso con el plantel ya conformado. Amistosos mañana ante Tacuarí, ¿es el último? Sí, es el último mañana en nuestra cancha, empieza a las 7 y bueno, esperando que el equipo se vaya armando y que el entrenador pueda ir buscando el equipo para el debut del campeonato. Bueno, ¿cómo es el formato del partido de mañana? ¿Hacen 90 minutos? ¿Van a separar como se hace habitualmente? Dos tiempos de 40 un equipo y el otro equipo 2 tiempos de 30. Así está marcado el amistoso para mañana. Bueno, a las 19 arranca, decís. No, mañana empieza a las 7 de la mañana. 7 de la mañana. Fabián, Correcto. 7 de la mañana empieza. Sí, 7 de la mañana en nuestra cancha, sí. Está muy bien. Gracias, Denis, por este tiempo. Te mando un abrazo. Abrazo a todos, Fabián. Saludos. Adiós. Denis Caniza, el gerente deportivo del Sportivo Luqueño. Último mes de la promo Cumotaire. Comprando 3 cubiertas se llevas uno más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Es momento de renovar tus cubiertas. Pasa por Chacomer, Casa Central o sucursal de Chacomer en 4 Mojones. Aprovecha la promo y llévate una cubierta Cumo gratis. Cumo, mejor en todos los caminos. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí encontrarás el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2 o escribinos al WhatsApp 0981-434-771. Instituto de Formación Profesional Colping. Yo le hacía la consulta al colega colombiano, a Cortés, sobre los que pueden aparecer inmediatamente en la selección mayor de esta sub-20. Decía son 2, uno que ya estuvo, otro que puede aparecer en algún momento es Monsalves, el apellido del jugador que ingresó en el 19 que ingresó ayer, muy bueno, muy bueno. Mirando lo de Paraguay, está Gómez allí, el volante de Libertad. Y después hay que ir viendo, porque esta es una proyección inmediata. Son chicos que están ahí, a un paso de empezar a acomodarse. ¿Cómo te va, Francisco? Hola, Fabián, saludos para todos. Sí. A punto de dar el salto, ¿no? Y es la edad en donde ya deberían de estar. Debería ser. El tema es quiénes, mirando esta selección, es el primer partido, pero es un trabajo que ya lleva su tiempo de la mano de Aldo Bobadilla. Y mirando el futuro inmediato, nos costó siempre conseguir laterales sobre la izquierda. A mí me parece muy interesante el chico cantero de Guaraní. Muy bueno. Muy bueno. Y después ir viendo otras alternativas, pero siempre están los puntos flacos, en donde cuesta encontrar. Y Cantero es muy bueno, mostró tener condiciones todavía para crecer, todavía como para obviamente seguir dando pasos hacia adelante en cuanto a su formación, pero tiene condiciones. Es un puesto difícil de encontrar. Hoy no te digo que pueda jugar, pero sí tiene proyección para jugar en la selección mayor, pero sí tiene capacidad para jugar en el lateral izquierdo de Guaraní, por ejemplo, en primera división. Rompe muy bien y es profundo. Rápido. Tiene muy buena técnica, una buena marca también. Muy veloz, se defiende muy bien marcando también para atrás. O sea, para ver en primera de Guaraní, yo creo que... ¿Sabes Dani, Edgar, Francisco, Luis, por qué proyecto la selección mayor? Porque, no para entrar de lleno en lo que pasó ayer, sino mirando, y lo que se suele dar, venimos viendo una selección, de la mayor hablo, que juega con ligeritos arriba, con rapiditos. Y ayer Bobadilla terminó de la misma manera. Y da la sensación, incluso mirando lo que tiene detrás de Alan Wilk, que no hay otro con esas características. No. O sea que definitivamente nos tenemos que ir acostumbrando ya en la mayor, en lo que está hoy establecido en esta selección que dirige Guillermo Barros Esqueloto, y por lo visto en lo que se viene también, porque
si hablamos incluso de los ausentes, son jugadores de características similares a los rapiditos, a los habilidosos. Cuando digo ausente en esta selección sub-20, que también tienen esa proyección de selección, de hecho con un presente ya de selección, Enciso, Julio Enciso, y el otro es Ovelar, el otro ausente. Y Cuenca. Pero no encontramos un jugador diferenciado de las características de Wilk en esta sub-20, o en la selección mayor si buscamos ¿quién puede ser de los últimos 9 con presencia física? Gabriel Ábalos, me acuerdo yo. Carlos González. Pero estamos Santander, es cierto, pero estamos hablando de jugadores que hoy ya no están dentro de la consideración. En este momento, por ejemplo. Sí, o sea, Robert ya Morales, no vamos a ver en mucho tiempo ya no vamos a ver a una selección nacional con el 9 grande. Con el 9 grande. Se terminó esa historia. O sea, la línea de jugar con rapiditos viene desde abajo, o sea, viene de arriba para abajo. Pero porque no hay, o porque es una línea que se sigue y se deja de lado. Esa es la pregunta. Porque hay que ver qué tuvo como para escoger Aldo también. Porque estamos hablando de una gran cantidad de equipos donde el entrenador va, recorre las distintas categorías, sub-20, sub-18. Y yo coincido. Ya no salen, pero ese tipo de... Yo creo que hay, después ya están los gustos. Desde arriba para abajo, cuál es el formato o la característica que quiere determinado entrenador, ¿verdad? Mirando así como vos decís, no tenemos ni en la mayor, ni en la juvenil, ni en la sub-20, el 9 que nosotros... Tipo Alex Arce, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Porque venimos al fútbol paraguayo y encontramos algo totalmente distinto. Claro. Equipos que juegan con punta. Cerro tiene para elegir 9-9. Tiene Churín, más allá del orden, estoy hablando de características. Y de la nacionalidad Churín, también. Claro. Pero digo en cuanto al gusto de lo que se busca. Vamos al estilo. Tiene Churín, tiene Moreno Martins, lo tuvo a Alfio hasta hace poco, Alfio ahora en Libertad. Sí. En Libertad tenés Tacuara, Alfio. Está cierto que te puede jugar arrancando de atrás, pero tiene físico para ser 9. Fernández, que volvió de Tacuarí, sí, que es de Libertad. En Olimpia ahora está Bruera. En su momento fue utilizado Walter González. Que lo dijo su entrenador Cáceres, que por tradición siempre Olimpia utilizó a los 9 grandes, ¿verdad? Por eso lo trajeron. Y después... en Guaraní estaba Fernando Fernández, sí, ahora está Barceló, que también es importante. 9-9. Y haces un recorrido. En los clubes hay Nacional Cristiano mismo, Campos. Y jugó con Bruera todo el año pasado. Fleitas. Clementino González, en general Caballero de Mayarín. Búfalo. Ahora con Ovelar, sí señor. Y en la selección parece no encontrar ese 9. O definitivamente ya no tienen cabida. Y tenemos que, repito, acostumbrarnos a ya a partir de ahora o de un tiempo para atrás en adelante ver una selección que va a jugar así. Yo creo que respondiendo a la pregunta básica que empezaste a poner en la mesa, no tenemos nomás, porque Bruera también es una opción válida que tiene esa característica. Yo creo que no tenemos nomás, que tenemos que no es por gusto decir, no es por estilo, no es por... Y Ábalos y González, ellos reúnen la característica del centro forward, de envergadura, y tienen más que estuvieron, y yo sí, no sé si pasó es una cuestión de no convencer o no se jugó para ellos. Qué linda pregunta es también ese. Yo creo que no terminaron de convencer, y por algo el puesto sigue. ¿Quién es el 9 de Paraguay? Pero no solamente en esa posición, o sea, Pancho. No, claro. En toda la selección. O sea, uno va de memoria como Anthony Silva y los dos centrales, Gómez y Balbuena. Los laterales laterales no tenemos. No. O sea, no hay alguien, no es que no tenemos. No, nadie se ganó el puesto. Nadie se ganó el puesto. Y los dos volantes centrales la misma cosa. El extremo, sabemos que uno es o puede jugar como extremo o puede jugar como el volante Almirón. El volante de Barros Esqueloto, perdón, Francisco, que quedó visto de que Richard, si está bien, es su volante. Y o más atrás o más adelante, pero es su volante, Richard Ortiz. Pero después hay puestos donde todavía faltan que tengan dueño. Porque hay puestos en la selección que tienen que tener dueño. Me parece que ¿dónde vamos a empezar a caminar bien? Cuando digamos el equipo de memoria. Paraguay sale sale de memoria.
Sí, pero hace rato no pasa eso. Hace mucho que no. Yo creo que habrá sido Ese es el mejor síntoma para un equipo. La selección de Tata Martino habrá sido la última que salía de memoria. Y no digo tan de memoria, pero digo, no, pero puede vos tener, sabías que claro, puede además, tener 1, 2 o 3 cambios. Sí, pero más de eso cambiaba y te rendía. Exacto. O sea, o jugaba Aureliano o jugaba Morel. Así es. Y sabes que te iban a rendir, que capaz no eran 10 puntos, pero tampoco iban a ser 5 o 4. Sí. Y eso es lo que... Y es un parámetro para todo el equipo, digo, el tema de salir de memoria. Yo digo el mejor ejercicio que para decir, anda bien el equipo y sale de memoria. Yo digo el mal paralelismo. No digo que garantiza, pero sí es buen síntoma. Yo digo el paralelismo de lo que ocurre en el campeonato local y lo que vemos a nivel selección en general. Y me surgió esto por lo que decía Denis, no, estamos viendo afuera. Y vos ves, de afuera es Churín, de afuera es Moreno Martins, de afuera es Bruera. Y otros más que seguramente, salvo Libertad, que tiene en su mayoría paraguayo, hoy no tiene punta a punta extranjero, pero en su momento también llegó a recurrir. Hablo de los 9 porque hoy está Cuara, hoy es Roque, está Alfio, ¿sí? Está Fernández que volvió, pero es afuera y da la sensación o que ya no surgen o que ya no se trabaja o algo pasa, porque de lo que se busca en el campeonato local es totalmente la inversa de lo que vemos en las selecciones. Y aquí englobó por cómo terminó jugando la selección ayer, porque detrás de Will se nota que no hay otro 9 así, y en la selección mayor ni hablar. Hace el tour verano PY, entra a las redes sociales de Erimark y descubrir los hermosos lugares para pasar estas ansiadas vacaciones, pero antes, pasa por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas para poder viajar tranquilo y seguro. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Por cargas de 150.000 guaraníes en todos los combustibles, participas por cientos de tanques llenos semanales. Y con Supra 95 aditivada duplicas tus chances para el sorteo semanal. Envía un WhatsApp al 0992-606-000, ya estás participando. Además puedes ganarte una de las camionetas Chevrolet S10 0 km completa y deposita tu cupón físico en las estaciones adheridas Copetrol. ¡Vamos! Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco ICRL. 12,50. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Locales disponibles para brindarte la mejor atención. Empeña seguro, empeña en La Plata, ingresa a laplata.com.py. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota camión y no habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y mucho más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Mili Empeño, venta, arreglos de huellas sobre plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000, ingresa a unisal.edu.py. Metió Moreno Martins, de las ofertas dijo, yo quiero ser campeón con Cerro Porteño, por eso me quedé, el delantero boliviano. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Legiala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Asado y Fútbol Álamos, porque si es Vinos Álamos Distribuye representa Frutos de los Andes. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. También podés comprar con tus puntos Itaú, válido para todos nuestros canales de venta. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Además de los nombres, mañana va a ser importante ver a Cerro también cómo plantearse. Y hablamos de esto, un equipo cansino, de mucho toque, de no encontrar variantes arriba para dañar del año pasado. Tiene que ser otro Cerro. Está obligado a ser otro Cerro Porteño con lo que tiene a disposición, sobre todo del medio para arriba. Vení al Shopping Mariscal, disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. ¿Necesitas consultores médicos, vacunatorios, estudios médicos al mejor precio, con la mejor atención? Anda a Rapidoc. Ginecología, obstetricia, medicina familiar y mucho más.
Comunícate al WhatsApp 021-729-3030. Rapidoc Clínicas Médicas. Cada vez falta menos para llevarte las fabulosas camionetas Ceres 0 kilómetros. Recordá que en Electroban, comprando cualquier producto de la marca Electrolux, estás generando cupones electrónicos para el gran sorteo. Te esperamos en cualquiera de nuestras 31 sucursales. Escribinos al WhatsApp 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. 12.53. Crecer Inmobiliaria te presenta la oportunidad de cumplir el sueño de tu terreno en la urbanización Playas del Carmen, un barrio pensado para casas, quintas y familias que desean disfrutar de la hermosa ciudad de Carmen del Paraná. Cuotas de 299.000 guaraníes, mínimos requisitos con todos los servicios. Comunícate al 0993-384363 o al 021-338-1199. Crecer Inmobiliaria. Sentite bien y mejora tu figura con Greenfit. Greenfit es el aliado ideal para verte y sentirte mejor que nunca. Encontrá Greenfit en todas las cadenas de farmacia del país. Elegí Greenfit y viví el placer de sentirte bien. Calidad, éticos. Con Super Espuma, vivimos despierto, disfruta de un descanso superior en tu somier de calidad. Seguinos en redes sociales, Super Espuma PY en Instagram y Super Espuma en Facebook. Y estate atento a las promociones que se vienen. Super Espuma, viví más despierto. Ustedes que los conocen mejor a Chiqui, ¿esto deja pasar lo que dijo Moreno, así nomás? ¿O en algún momento le puede apartar y decirle, evita decir? No, ya no, ya no. Antes en sus inicios sí era así. Yo venía conversando con Edgar hoy. Y hoy Chiqui también obligatoriamente ha moderado también un poco esa disciplina que tenía antes en sus inicios, que era más cortante, pero esto... ¿Mucho más riguroso? Y era así, ¿Sí? Era así en Rubio Junior. Yo lo tuve en sus primeros inicios, era tajante, era muy riguroso, un pelo no te perdonaba. Y hoy en día no te digo que hay que ser más flexible, sino que hay que estar más a la altura también de los tiempos modernos, de donde el relacionamiento con los jugadores es más ameno de alguna manera, se permiten entre comillas algunas que otras cosas. Aparte no fue tampoco tan grave, ¿verdad? Es una cosa, es un error hasta a lo mejor involuntario. Quiso decir otra cosa y no lo dijo con malicia. Eso, exactamente. No lo dijo con malicia. Yéndonos a lo que dijo Fabián, en esa búsqueda a punto que buscamos los entrenadores en estos tipos de partidos, ¿verdad? Que nos da esa posibilidad de seguir buscando afinar el equipo. Fabián dijo, ¿qué podemos llegar a ver, ¿verdad? Yo calculo que uno va evolucionando también como entrenador, ¿verdad? O sea, sí, va creciendo, va madurando más allá de la espalda, de los pergaminos, de la historia. En este caso de Francisco, tipo muy inteligente y muy capaz. ¿Qué es lo que se le cuestiona generalmente? De la posesión. La posesión, hay entrenadores que lo tienen asumido, pero es dependiendo de lo que vos tengas arriba. Pues si vos no tenés picadores, ya lo hablamos creo en más de alguna oportunidad, es jugar y pivotear, que la posesión tenga un sentido, mover el balón hasta encontrar el espacio. Y es clave, si vos no tenés centrocampista que den ese pase vertical para adelante, ahí sí la posesión no te sirve. En definitiva, este juego es dañar por los costados, dañar por los extremos y en esa zona medular. Y si algo tiene Francisco, es muy inteligente. Es lo que dijo Fabián. Un equipo que a priori pareciera ser cansino, pero son otros tiempos, otra característica de jugadores. Y yo creo que le va a ir bien. Y está obligado a sacarle el jugo a esas características. Hoy más que nunca está obligado. Pero está en nosotros. Porque en el torneo pasado podía excusarse en el rendimiento de muchos de ellos. Y yo creo que le íbamos a dar la razón. Sí. En el rendimiento de Aquino que bajó, de Lucena, en el rendimiento de sus mediocampistas que bajaron, en el rendimiento de Moreno Martín que no aparecía con los goles y algún otro más. Los laterales, se le lesionaron 3 delanteros, se le lesionaron Sergio Díaz. Hoy me parece que no hay excusa como para que se le exija algo más. Sí. Y lo que dice Edgar es muy inteligente, entiende, no vamos a descubrir eso. Pero tiene que mostrar otra cosa. Sí. Yo creo que y sobre todo ya de por sí el público de Cerro está impaciente. Acá le va a exigir desde que inicie el campeonato para Cerro el próximo domingo. Desde que mañana el árbitro
pite el inicio del amistoso. Desde el hincha el, va a querer otra cosa. desde el Y lo partido otro que- con Tacuarilla, la exigencia No, ya... sí, obvio. Claro. Y lo Sí. otro que Yo digo tiene con el que... público en cancha, porque también el jugador de Cerro va a tener que saber jugar con eso. Mucho este año. Mucho. Otro de los retos me parece que tiene también dentro del equipo o dentro de la planificación es el de no jugar solamente con un estilo o con un sistema táctico. Porque Coincido contigo. Cerro se volvió predecible Sí. en un momento dado del Eso le torneo pasó en el Clausura. y todos los rivales sabían cómo jugaba Cerro y se lo hacían en el partido fácil, por así decirlo, para los propios rivales. Tanto así que le terminan empatando equipos que no estaban en los planes para el presupuesto, decía vos, Guaireña, Guaraní. General Caballero, Guaraní. Guaraní a lo mejor te doy un poco más por un equipo que te Sí, puede pero terminar. el Guaraní del año exacto, pasado pero el era- Guaraní del año pasado era... Exacto. Pero a ver, a lo que voy nomás es que esa variedad táctica o de cambio de sistema sobre la marcha, yo sé que lo hizo y lo trató de implementar y lo trató, pero no estaba pulido. Ahora tiene que pulir No, más. y en lo que decía recién, no tenía o no encontraba respuesta. Hoy encontrando respuesta con características que tiene a disposición es otra historia. Llegó a recuperar la Z Hombre Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recuperar la Z Hombre de venta libre en farmacias Calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con traslados. Lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios. Con libertad, seguridad y orgullo. Control, love you are, ama como vos. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor, déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, sellar, reparar y proteger. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cepellana 1751, Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. 13 puntualmente. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Pues ya sabes dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies, revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontralos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SA. Estamos con Juan Cortés en comunicación, nuestro colega desde la Argentina, nos atiende muy gentilmente y le agradecemos por este momento. Juan, ¿cómo te va? Te saluda Fabián aquí en Radio Monumental, es un gusto. Hola Fabián, un placer saludarte, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por atendernos. La consulta es bien directa, puntual y tiene que ver con Héctor David Martínez, de esto que surgió como una probabilidad de que Cerro lo estaría buscando aquí en el fútbol paraguayo. ¿Qué tan real es? Porque la verdad aquí hasta sorprendió la información, porque tenemos entendido, él estaba poniéndose a punto como para ser una de las alternativas que maneje de Michelis en River. ¿Qué saben ustedes allí? ¿Puede en realidad moverse el de River o eso es improbable en este momento? Bueno, a ver, voy a ser sincero en dos cuestiones. La primera, Martínez tiene hoy un problema físico cuya resolución es incierta. ¿Por qué digo esto? Porque la realidad es que tiene una tendinitis, una tendinopatía rotuliana, que no tiene un tiempo específico de recuperación. De hecho, la pretemporada que se realizó en Miami prácticamente la hizo sin hacer prácticas de fútbol y con bastantes dolores en la zona. Esto por un lado. Y por el otro, si estuviese sano, River tampoco tendría intenciones de negociarlo, porque de Michelis hoy no tiene a disposición tantos centrales zurdos. Así que, más allá del probable interés, hay una imposibilidad física para poder contar con él en lo inmediato, y también hay un deseo de la dirigencia en no transferirlo, ya que no sobran centrales en ese sector para River. Ya muy claro, muy concreto, muy directo. Pero ustedes saben, ¿manejás vos, Juan, alguna charla, algún contacto que haya existido de Cerro o ni siquiera eso?
No. Yo por lo menos, hablando con el entorno del futbolista, me dijeron que no hubo una charla concreta. Sí, probablemente se enteraron los rumores que más tienen que ver quizás con algunos sondeos o con algunas preguntas informales, pero ni a la dirigencia de River, ni tampoco al representante hubo llamados directos a comentar su situación. La verdad es que, insisto, compañeros, si en algún momento los hubiere, Cerro se tiene que saber que Martínez no se está entrenando con normalidad, que tiene un problema en la rodilla que habrá que ver cuándo se le soluciona, y además de eso, que la dirigencia de River hoy por hoy no está en condiciones de negociar por un central y mucho menos a préstamo, ¿no? Uh-huh. Pregunto, ya que tocas ese tema y cómo se hace o se genera una incertidumbre en torno a su recuperación, River buscaría otro central que pelee el puesto, que le discuta, y eso puede dificultar un poco más que una vez recuperado tenga continuidad David Martínez, o River se queda con lo que se queda, con lo que tiene. No se queda con esto. Lo va a esperar a Martínez, lo va a esperar a Paulo Díaz, va a esperar a los futbolistas que están en proceso de recuperación de lesiones, pero no está en la búsqueda de buscar un central. En algún momento se había hablado de que Michelis estaba con ganas de buscar un central más, pero bueno, a partir de las circunstancias y de los digamos de las situaciones que en este caso no ha podido concretar, el técnico flamante de River se va a quedar con lo que tiene y entre otros va a esperar a David para que se pueda recuperar. ¿Cómo está Robert? ¿Cómo lo vas notando? Bien, pero bueno, hoy está un tanto más retrasado desde lo físico que sus compañeros. Hay que recordar que durante todo el año 2022 prácticamente no tuvo actividad y hoy está en un proceso de pretemporada en donde, lo van llevando de a poco. Si bien ya hizo fútbol, me parece que todavía le falta para poder encontrar su mejor versión. Así que es otro al que no van a apurar, el que saben que está pasando por un proceso de recuperación bastante más extenso del que cualquiera hubiese imaginado, porque tuvo 2 operaciones en la misma zona, y la verdad es que después de un 2022 olvidable para él, su posibilidad de volver en este año a estar en plenitud está latente. Lo que pasa es que, por ahora lo van a esperar un poco más, por lo menos un par de semanas más, como para que se ponga a punto físicamente. Juan, leía que Matías Suárez, que también fue compañero mío y lo quiero mucho, en Belgrano de Córdoba estaba con alguna molestia física. ¿Qué nos puedes decir de su lesión? Bueno, a ver, mirá, cualquiera que conviva con la sinovitis de la rodilla y con operaciones en una misma zona, siendo futbolista, sabe lo que significa, sabe lo que se sufre, sabe por el momento en el que está pasando Matías, y la verdad, lamentablemente para él, esta no ha sido una pretemporada que esperaba. Ahora, también quiero ser muy directo con esto. Hubo algunos rumores en Argentina que determinaban que estaba pensando en el retiro. Esto no es así. El propio Matías Suárez, con quien yo hablé en la pretemporada en Miami, me dijo: no pienso retirarme y pienso seguir luchando contra esta afección. Tiene seguramente por delante una decisión fuerte para su vida. Si se interviene quirúrgicamente para tratar de, por última vez, poder sacarse de encima ese problema recurrente en la rodilla, o se hace un tratamiento que le permita convivir con el dolor, sabiendo que puede jugar un partido y probablemente 2 no, que puede jugar media hora, 45 minutos y quizás no, que puede entrenar 2 días seguidos bien y al tercer día tiene que descansar. La verdad que es muy duro para cualquier profesional, porque un futbolista vive de esto, y lo peor que le puede pasar a cualquiera es lesionarse. Y obviamente que un jugador de la calidad y la envergadura de Matías Suárez, es una pena que el fútbol argentino no lo pueda tener en plenitud, porque no tengo dudas que es uno de los que más calidad tienen, pero bueno, ya es una decisión personal para saber cómo él quiere seguir con su rodilla. Si quiere iniciar un tratamiento que le permita seguir conviviendo con jugar partidos de a 45 minutos, o tener una decisión un poco más fuerte como para tratar de ser la última que decida a partir de poder, ¿por qué no?, intervenirse una vez más, saber que tiene por delante una nueva recuperación extensa, pero con la probabilidad de que no le vuelva a suceder. Yo creo, compañeros, que a esta altura de su carrera, y cuando tiene el último año de River en contrato, me parece que va a elegir seguir conviviendo con tratamientos que le permitan jugar de a ratos, y en River ya está claro que van a hacer todo lo posible para acompañar este proceso, para esperarlo y para utilizarlo los minutos que sean necesarios. Bueno, eso tiene que ver con Suárez. La consulta te la hacía Juan Daniel Cáceres,
con pasado en Belgrano, allí compartió con Matías, pasado en Estudiantes de La Plata, y por eso lo conoce, y sobre todo de un jugador que ha demostrado tener extraordinarias condiciones, tanto con la camiseta de River como en toda su carrera. Juan, como siempre, muy gentil, un abrazo a la distancia, gracias por este momento. Les mando un abrazo grande a todos, compañeros, un placer. Juan Cortés, nuestro colega argentino. Tus botellas vacías de Fortina ahora valen 1.000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortina, ayudas a reciclar, así juntos cuidamos el medio ambiente. De más ahorras 1.000 guaraníes. Con Fortín retorna la buena onda. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. En la ciudad de Villeta contamos con un nuevo espacio ubicado a 5 minutos de Guarambaré y a 10 minutos del centro de Villeta. Zona residencial con servicios básicos, calles empedradas, supermercados y universidades a tu alcance. Contáctanos al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magno, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Renta Magno, herramienta más en su obra. Para la previa y los trofis, para el chef que llevas dentro, para el cumpleaños de los más pequeños, los Panchos Su Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho Su Pizza juega con todo. 13:10. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. El bar en un partido es como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, barrio Primavera Concepción, teléfono 0971830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asados en Choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti, el auténtico y original Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chorticer. Llegó el verano y por eso todos los sábados y domingos pagando con tus tarjetas de crédito Bancopp tenés 20% de ahorro más 5% pagando con QR en cualquier heladería del país. Además acumulas puntos. Descarga la app de Bancopp móvil de tu Play Store o App Store. Ingresa a bancopp.com.py. Bancopp, un banco con raíces. Hablábamos del equipo de Olimpia, Cerrato y Guaraní con muchas caras nuevas, mirando el probable que presenta esta noche Hernán Rodrigo López, arrancando desde el arco con Rodrigo Muñoz como novedad. Sí, Raúl Cáceres también, sí. Estamos hablando de una novedad. Al fútbol paraguayo. El retorno después de una buena presencia en Brasil, en 2 equipos de Brasil. En el Cruzeiro y en el América Mineiro. Después, la zona defensiva. Marcos Cáceres, que ya estaba. Y ahí hay que ver si juega Morel o Moya. Que es refuerzo. Sí, si juega Morel. No, perdón. Si no juega Morel, ojo. Atentos. Si no juega Morel. Y porque ya lo están guardando para ser transferido. Una futura transferencia. No, pero de hecho lo más complicado creo que se queda en Guaraní. Digo, porque Cerrati en todo momento habló de transferencia. ¿Ahora vos apuntás a otra cosa o...? Al mercado local incluso. Pero el mercado local es lo único que lo buscó, Cerro. Claro. Y es el... Sí, cayó lo de Barreto. Cayó lo de Héctor David Martínez, o lo de Martínez. No, en realidad nunca sí. fue. Por eso fue bueno hablar con Juan Cortés, porque aclaró el panorama. Aparte, si está bien, River no lo negocia, y me parece con eso dice todo. Aparte, no está para jugar. El que venga Cerro necesita uno que venga ahora y juegue. Y Morel justo es en el puesto o en la posición donde Cerro necesita. Ahora, el dinero es el tema. Tiene que poner. Y lo otro, como suele decir Arturo, no es gentilicio de. Claro. Pero terminó jugando más partidos allí ahí, que de volante en Estudiantes. Aparte le puede dar una mano como volante, o sea, es polifuncional. Ahí tiene más. Necesario la urgencia de zaguero. El tema es ver si Guaraní va a potenciarle a un rival. Y en lo económico le alcanza a Cerro, claro. Porque ahí está la cuestión. Yo creo que Cerro va a hacer el esfuerzo si sale en la... Si es Morel, ¿no? Si es Morel, ¿verdad? Morel es de esos jugadores que me parece vale la pena para terminar pagando lo que vale, justamente haciendo el juego de palabras. Bueno, volviendo a lo que estábamos. El equipo de Guaraní.
Luis y el equipo de Guaraní. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puchupe Quitadol. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 10 sucursales, ponete al día con tus cuotas y participa del sorteo de fabulosos electrodomésticos. Consulta bases y condiciones en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pichugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas, filets y mucho más. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, a todos les gusta. Nacional ya encontró su arquero, dicho sea de paso. Es una consulta que dejo allí por allí con el propio Pedro Sarabia. Guaraní, porque quedamos a medias, pues. Popi Muñoz, Raúl Cáceres, Morel Omoyá, Marcos Cáceres, Miguel Benítez, Dorrego, Gil Romero, Rubén Darío Ríos, Fariña y el Piro Contreras Fariña. Veremos quién alterna allí. Es un medio campo casi nuevo, salvo Contreras y Fariña, que ya estaban en el equipo de Guaraní. Y Barceló arriba. Barceló arriba. 9. Nuevo. 9 También. nuevo. Sí. ¿Cuánto tiene? Muñoz, Raúl Cáceres, si juega Moyá, Dorrego, Gil Romero, Ríos y Barceló, 7. Un equipo nuevo. Es mucho, ¿eh? Prácticamente nuevo. Es mucho. Yéndonos a lo que es Guaraní, Rodrigo López es de los entrenadores que uno sabe a qué juega. Ofensivo, de los nuevos, de los que emergen. 4-3-3. 4-3-3, exactamente. Y varía de acuerdo a la circunstancia del partido, ¿verdad? Sería bueno cuál sería mira un poquito cuál sería la figura táctica que va a poner. Parecería que no va a cambiar porque son de los entrenadores que creen en un determinado sistema y que me parece bien. Y sería lindo, ¿verdad? Contra un equipo ya estructurado como el Olimpia, equipo alegre, diríamos, ¿verdad? Aquí tiene dos jugadores que tienen muchas condiciones técnicas, buen trato de pelota, buen remate, buen pase, pero yo creo que en dinámica pierde, con Piro y con Fariña. No le pidas velocidad. Ahora con la pelota en los pies. A ver, yo creo que con relación a lo que vimos el año pasado a Guaraní, más bajo que ese equipo no va a ser. O sea, en diferencia a lo que fue el ritmo, no debería. Yo creo que Gil Romero le da buena movilidad, por lo que se vio. Dorrego tiene movimiento interesante. Por eso va a necesitar que tenga jugadores que se... Pues yo veo... Para mí crece, yo lo veo como, para mí crece movilidad. Como buenos lanzadores, como buenos pasadores, tienen mucha técnica. Ahora, yo no lo veo para el ida y vuelta, para la dinámica, ni a Fariña ni a Piro Contreras. Habría que ver dónde lo ubica. Si es por afuera o como un doble enganche. Ahí ya cambia. Ahí sí. Ahí ya cambia. Allá en la Encarnación yo he visto pasajes del partido amistoso de Guaraní, lo he visto a Piro Contreras por afuera. Y muy comprometido con la marca, venía sobre la izquierda, retrocedió el partido con Luqueño, asistió, comprometido con la causa y sobre todo con lavarse la cara del mal torneo anterior, del mal año anterior, y eso es solamente compromiso porque sabemos lo que nos puede dar Piro Contreras. Tiene Bernardo Romeo también, pero está lesionado, ahora está lesionado. Sí. Es de otra característica. Sí, que le puede dar velocidad. Sí, Rorro le va a dar la dosis de inyección anímica que significa intensidad, no solamente por su nombre, sino por la calidad que tiene también como entrenador, ya lo ha demostrado. Por eso yo pensé que Guaraní se iba a quedar con su jugador Zamudio, con Sala, que le dicen. Sí. Volvió a Meliano, o sea, va a continuar en Ameliano, pero por características, por cómo rindió en Ameliano y la necesidad que tiene Guaraní, yo pensé que lo iba a retener. Sí. Y cómo juega Rorro, con extremo. Sí. Por eso, es un jugador que encara, que tiene velocidad, se mete al área, tiene muchas condiciones. Campeón, porque es un campeón, ¿verdad? Sí. Y yo también. Lo terminó bien el año. Claro, levantando una copa no es fácil eso, y venir a un equipo como Guaraní, jugar en esa posición que siempre uno valora mucho. Yo también, como dice Fabián, pensé que a lo mejor se quedaba.
Para tus viajes de negocios en Encarnación, Bella Vista Hotel, tarifas corporativas y cómodas instalaciones para una estadía de confort. Reservas al 0983-604-300. Seguinos en Facebook e Instagram. Bella Vista Hotel Encarnación. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebellala Casi, R.I. 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981, 543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. 1318. Ahora puedes hacer que llueva. Dinero Postal te invita a disfrutar de todos los deportes. Poniéndote un extra de motivación, ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostar a ganarlo cambia todo. Vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con la amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería, bazar y mucho más. Porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY. Giga, parte de tu vida. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000, ingresa a cmsp.org.py. Caja Mutual. Presenta a Rosario Central en sus redes oficialmente a Alan Rodríguez, el ex Cerro Porteño. El lateral izquierdo, Alan Rodríguez, es nuevo jugador de Rosario Central. El club adquirió el 50% del pase y firmó su contrato hasta diciembre del 2025. Bienvenido, Alan Coyote. Ese es el @ que tiene Alan Rodríguez en sus redes sociales. La foto y la bienvenida que le da Rosario Central a Alan Rodríguez, el futbolista últimamente en Cerro Porteño. Los viernes en Farmacia Catedral ahorras con la Cooperativa Universitaria, descuento hasta el 30% en todas las categorías con todas las tarjetas de crédito de la Cooperativa Universitaria. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales. Llámanos al 627-7000, escribinos al 0982-927-610 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano, en Buceo del Este, Encarnación, Coronel Ovidio, Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. En el Colegio Iberoamericano implementamos múltiples herramientas para un mejor aprendizaje de forma profunda y divertida. Por eso el Ibero cuenta con certificación de calidad del Ministerio de Educación y Ciencia. Inscríbete en enero y gana premios. Ingresa a ibero.edu.py. En el Colegio Iberoamericano potenciamos su genialidad. Hablamos mucho de Cerro, de Olimpia, de Guaraní. Nacional tiene un equipo prácticamente nuevo, ¿no? Por no decir totalmente nuevo, porque la verdad, Jordan Santa Cruz me parece que es el único de la base que queda. Sí. Mirando así rápidamente, por lo menos de lo que puede estar parando Sarabia de arranque en el campeonato. Y Libertad está allí como muy que silencioso por la política nueva que tiene. Volvieron los chicos que estaban a préstamo. Renovó Martín Silva, me parece la gran noticia para Libertad en esta semana, para el público gumarelo, que es lo que esperaba. Ahora hay que ver qué base presenta Garnero, no es la gran pregunta mirando a Libertad, que torneo tras torneo se presenta como candidato. Habrá que ver con esto si para muchos sigue siendo no el candidato en este torneo de apertura. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas, aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrar los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa. Pollos Amanecer desde la granja hasta tu hogar. Más ricos, más saludables. Pollos Amanecer paraguayos, nuestro producido por Granjeros Campo 9 S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. En la Universidad La Paz tenés carreras técnicas de 2 años de duración, profesorados de 3 años de duración, licenciaturas e ingenierías en todas las carreras habilitadas. Pensá en formarte y exigí informarte. No te quedes con las dudas. Comunicate al 061-572-329. Ingresa a universidadlapaz.edu.py. Dani Cáceres tiene un bosquejo, hizo la tarea. Claro. Muy bien. Y porque Libertad, por cómo cerró el año, fue muy pobre lo de clausura, teniendo en cuenta lo que fue la apertura. Lo que fue la apertura y además lo que tenía como plantel. Lo que tenía, digo, porque sabemos que allí cambió mucho el panorama. Y es una incertidumbre, ¿no? El rendimiento del equipo de Garnero.
Silva va a ser el titular, me imagino. Ahí me parece que no se discute, con todo respeto a los chicos. Ahora, los chicos están para seguir creciendo y para pelear, y seguramente cuando lo necesite Garnero tendrán que responder, pero allí es Silva. Sí. Y después Iván Piri, que con Iván Ramírez, yo creo que Piri va a jugar. Después tiene una pareja central. Una pareja central que prácticamente es lo único que tiene, porque te acuerdas que hablábamos nosotros, Diego Viera con Alexander Barbosa, ¿verdad? Y Matías Espinosa por izquierda, ¿verdad? Allí, de los que volvieron y que pueden pelear, a la derecha Ramírez. Sí. Y a la izquierda Jiménez. Ojo que Ramírez para pelear el puesto, digo. No. También está. Sí, pero digo, Ramírez volvió de la selección, jugó el partido de titular en la selección. Entonces me parece que el que puede terminar perdiendo esa posición, no la titularidad, es Piri, porque a Piri lo puede utilizar por izquierda. Pero ¿por qué argumentar lo de la selección? Si vamos por eso, Piri jugó hace poquito en amistoso también, en la selección. Pero lo vi mejor a Iván. Claro, ahí ya entra, convenció más Iván. Ahí ya va a entrar el criterio, la búsqueda de Garnero. Pero por allí viene la mano en la defensa, y no es para nada descabellado lo que dice Francisco, porque ya lo utilizó Libertad Piri sobre la izquierda, y varias veces, y tanto a nivel local como en partidos internacionales. Digo que tiene con quién pelear con los retornos de los laterales, sobre todo. Enseguida seguimos con el equipo. Motocultura Suscuarna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto, más producción. Conocer los motocultores Suscuarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Suscuarna. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, El Fabriquero. Estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Síguenos en redes sociales como Fabriquero PY. El Fabriquero, momentos para recordar. Shell te ofrece los combustibles con la mejor relación precio-calidad. Carga Shell Fórmula Super con toda la tecnología y calidad de Shell, cuidando de tu motor y también de tu economía. El mejor precio te espera en la estación Shell más cercana, a precios bajos, calidad Shell. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismet, disfruta de las nuevas funcionalidades de la app, como reservas de turnos o estudios, visaciones al instante, compra online del drugstore y mucho más. Todo de manera rápida y simple. Descarga la app o ingresa a asismet.com.py. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. ¿Y el medio? Después Garnero usó contra Guaireña, sobre todo el último partido del año pasado, 3 volantes centrales y 2 por fuera y un centro delantero. Y ahí tenemos para elegir Huguito Martínez, William Mendieta, Lucas Sanabria, Ernesto Caballero para hacer los 3 del medio. Y por fuera yo creo que Melgarejo va a jugar por izquierda, Tito Villalba puede jugar por allá, y después tiene Roque Tacuara, Alfio para elegir un centro. Vamos por parte. Ahí el que se recupera o el que está recuperado es Hugo Martínez. Es un jugador que a mí me encanta cómo juega, el despliegue que tiene, el recorrido que tiene. Por algo ya tuvo su lugar en la selección en su momento antes de la lesión. Y el de la mesita de luz de Garnero es Ernesto Caballero. Sí. Lo utiliza lo usó siempre, a veces un poco más a la derecha, a veces un poco más a la izquierda. ¿Y Gómez? Y Gómez tendrá que venir a pelear. Gómez terminó como titular. No, claro, pero Gómez no va a volver todavía. No, y esperemos que no, tan rápido. 20 días, un mes. Claro, ponerle. Pero esto es arrancar el próximo fin de semana. Y si arranca bien, ¿cómo tocas el equipo? Sí. Eso es una cuestión también. Ahí los volantes centrales. Por fuera, Tito Villalba. Sí. Melgarejo por el otro lado. Las lesiones le complicaron. Melgarejo, que es lo más desequilibrante, lo más importante que tuvo Libertad, me parece, sobre todo a lo largo del año, si hacemos un balance en general, porque en el clausura bajaron mucho su rendimiento. ¿Y quién arranca en la zona de centro foal, del 9? Sí. Esa es la gran. A elegir tener. Tacuara, Roque. Y Roque terminó siendo más que Tacuara en cuanto a la consideración. Alfio viene y tiene que ganarse el puesto también. Sí. Tiene a Adrián Alcaraz también, un 81. En caso que juegue con 3 volantes, Dani, ¿verdad? Sí, y yo lo he visto a Garnero con 3 volantes. Teniendo esta figura. Esta figura es interesante porque defensivamente también sirve. A veces puede prescindir de un centrocampista y poner uno más arriba, ¿verdad? Un centro delantero más, un delantero Se más. lo está dejando injustamente de lado a Libertad en cuanto a la consideración, mirándolo como candidato o simplemente una percepción. Vos decías hace rato que siempre es candidato y para mí sigue siendo, o sea, por más de que no trajo o genera menos ruido nomás, y eso como que no hizo contrataciones rimbombantes,
pero igual con lo que tiene me parece que le alcanza para pelear. Sí, señor. Hay tres candidatos, son claro. hombres fuertes. Aparte, a ver, trajo a los de la casa, a los que ya estaban. Caso Marcelo Fernández, que yo lo quiero ver con la camiseta de Libertad. Una cosa es jugar con la de Tacuarí, con el respeto a la gente de Tacuarí, todo. ¿Por qué digo esto? Por el estilo de juego que tenía Tacuarí, que era un poquito de esperar y salir. Sí. Con espacio. Con espacio. En Libertad no va a tener el mismo espacio, porque Libertad, la defensa la va a estar esperando. Pero tiene que proponer, tiene que romper la defensa. Exacto. Es otro trabajo. Es otro trabajo. Entonces ahí, en esa función lo quiero ver a Fernández. Penalty te conecta lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número 1 en la cancha. Penalty. Cuando se trata de hacer pizzas o pastas, yo elijo Frutica. Lo mejor para acompañar tus platos es lo nuestro, es natural. Frutica. Con CNT, un Audi Q3, 200 millones, 121 premios en efectivo, una Toyota RAV4 híbrida, 600 millones y la doble chance de ganar. Pedí CNT por Emoy. Llegaron las ofertas de verano a Bristol. Venía a aprovechar los mejores precios del país. Acércate a cualquiera de las 70 sucursales en todo el país. Llámanos al 519-4000, escribinos al 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones de los lácteos. Nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Hace más de 150 años, los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrir la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Vía Twitter, escúchanos, sé en qué parte del mundo estará Federico Ríos, pero está escuchando vía Twitter. Aporta de Libertad que dice: es el equipo que menos sanción disciplinaria recibió en ambos campeonatos y que más adversarios hizo amonestar. Dice esto en cuanto a sus datos estadísticos Federico Ríos. Escucha a través de @fal1080am en Twitter, así es que está en sintonía. El seguro de automóvil de Banal Seguros cuenta con cobertura para conductores de plataformas y particulares. Asegura tu vehículo con el plan que mejor se adapta a tus necesidades. Cotiza tu seguro de automóvil desde panalseguros.com.py y sentí la confianza. Te invitamos a conocer a Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios, desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina simple. Están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Choferes del Chaco y José Asunción Flores. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Carry. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regala amor, regala Bemyflores. Darío también está escuchando, pero él está acá. Él con la radio en su frente y ahí está atento a la programación. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por octavo año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Llegó la promo Verano sobre 2 ruedas de Kenton. Aprovecha los grandes descuentos. Kenton Forza 150 antes, cuotas de 355.000 guaraníes ahora 334.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales. Escribinos al WhatsApp 0976 101010 Chacomar. Respaldo total. La mejor opción para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. 13,30. Último mes de la promo Kumo Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas uno más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Es momento de renovar tus cubiertas. Pasa por Chacomer, Casa Central sucursal de Chacomer en 4 Mojones. Aprovecha la promo y llévate una cubierta Kumo gratis. Kumo, mejor en todos los caminos. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí encontrarás el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 12, escribinos al WhatsApp 0981 434 771. Instituto de Formación Profesional Colping. A ver, estaba viendo por aquí una cuestión que tiene que ver con el Sub-20 que hace rato le comentaba al colega. 11.600 asistentes a la jornada de ayer, o en la jornada de ayer, en el Pascual Guerrero, un escenario que tiene capacidad para poco más de 38.000 más o menos. Sí. Esa es la cantidad de gente que hubo ayer. Vuelve a jugar Colombia mañana, hay que ver cómo se presenta el panorama cuando le toque jornada libre. Pero 11.600 personas presentes en el escenario, viendo primero la victoria de Brasil 3-0 ante Perú y después la paridad entre Colombia y Paraguay 1-1.
Haz el tour verano Pereira, entrar a las redes sociales de Erimark y descubrir los hermosos lugares para pasar estas ansiadas vacaciones, pero antes pasa por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas para poder viajar tranquilo y seguro. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Por cargas de 150.000 guaraníes en todos los combustibles, participa por cientos de tanques llenos semanales con Supra 95 aditivada. Duplicas tus chances para el sorteo semanal. Envía un WhatsApp al 0992-606-000, ya estás participando. Y además puedes ganarte la camioneta Chevrolet S10 0 kilómetros completa y deposita tu cupón físico en las estaciones adheridas. Copetrol, vamos. Hidalgo Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Hidalgo SRL. Tenía en la oficina. Cesarito. César Orrego. Cesarito. El comandante. César Orrego, sí. César. Cesarito dice. Cesarito. César Orrego. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. La mejor y más conveniente casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y mucho más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al Mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Mili Empeño, venta, arreglos y huellas de Plata Empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000. Ingresa a unisal.edu.py. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gijala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Bueno, amistosos entonces nos decía Denis Caniza mañana a la mañana. 2 tiempos de 40 y después otros 2 de 30. A las 7 de la mañana arranca todo en el Feliciano Cáceres. Al final el Feliciano Cáceres. En el Feliciano Cáceres. Estaba la duda de dónde iba a ser. Sí. Finalmente en cancha del Esportivo Luqueño, entre Luqueño y Tacuarí. Así es. El amistoso Luqueño que debuta el siguiente lunes, el lunes 30 ante Olimpia en Para Uno. De entrada ya una buena prueba para ambos y también una buena prueba para la organización y la seguridad, dicho sea de paso. Sí. Y ojalá sea También. con buen comportamiento de ambas hinchadas. Para un partido caliente, tiene siempre ese tinte muy especial. Y lo otro también hay que decir, ya en la primera fecha, justamente que sea ya un ejemplo, que la vara esté alta con relación a eso, a los controles, que a partir de ahí ya sea el estándar de seguridad para que la familia pueda volver. No arrancar con el pie izquierdo, ¿no? Exacto. En ese aspecto. Es un partido bravo, es un partido caliente, por más que sea el estreno del campeonato, pero uno sabe la rivalidad la que siempre vuelta de la hinchada de Luque representa. Y si Olimpia gana la Supercopa, también más atención, ¿verdad? Por más de que va a ser siempre un clima diferente, si Olimpia sale campeón, se van a volcar los olimpistas y va a ser un foco de que puede pasar cualquier cosa. De hecho, el hincha de Olimpia terminó con ese entusiasmo por cómo cerró el año. Sí. Y si se da lo que decís, bueno, con más razón aún, ¿no? Sí. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bugado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tu tarjeta de crédito Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. También podés comprar con tus puntos Itaú. Válido para todos nuestros canales de venta. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Venía al Shopping Mariscal, disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales. Experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. ¿Necesitas consultorios médicos, vacunatorios y estudios médicos al mejor precio? Anda a Rapidoc, porque en Rapidoc puedes vacunarte gratuitamente en los vacunatorios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030. Rapidoc Clínicas Médicas. Cada vez falta menos para llevarte la fabulosa camionetas 0 kilómetros. Recordá que en Electroban, comprando cualquier producto de la marca Electrolux, estás generando cupones electrónicos para el gran sorteo. Te esperamos en cualquiera de nuestras 31 sucursales. Escribinos al WhatsApp 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Se está definiendo la Supercopa Argentina. Esto se juega en Dubái. El partido entre Boca y Racing. Estoy observando planillas. A ver un poquito. Racing, Arias, Pilluzzi, Gali, Insúa, Piovi, Nardoni, Moreno, Morales, Oroz, Romero y Carbonero. No está Matías Rojas, ni en la banca. Está así Cáceres, el lateral José Cáceres, el futbolista nacionalizado.
paraguayo en la banca de Racing. Crecer Inmobiliaria te presenta la oportunidad de cumplir tu sueño de tu terreno en la urbanización Playas del Carmen, un barrio pensado para casas, quintas y familias que desean disfrutar de la hermosa ciudad de Carmen del Paraná. Cuotas de 299.000 guaraníes, mínimos requisitos con todos los servicios. Comunicate al 0993 384363. Crecer Inmobiliaria. Sentite bien y mejora tu figura con Greenfit. Greenfit es el aliado ideal para verte y sentirte mejor que nunca. Encontrar Greenfit en todas las cadenas de farmacias del país. Elegí Greenfit y vivir el placer de sentirte bien. Calidad, éticos. Con Super Espuma, vivimos despierta disfrutando descanso superior en tu super de calidad. Seguinos en redes sociales, Super Espuma Peirega en Instagram y Super Espuma en Facebook. Estate atento a las promociones que se vienen en Super Espuma, viví más despierto. Llegó a recuperar la Zeta Hombre Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpeirega, calidad Fopasa. Con el Sol Seguro puedes sentirse protegido siempre en tu hogar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tus asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Mientras que en Boca, en principio, Romero estaba anunciado para la banca de suplentes. Por aquí tenía la formación de Boca para jugar el partido entre tiempo 1-1 del equipo, digo, Ceneice, y en su momento el seleccionado nacional, que hace rato está ausente. Dicho sea de paso, Romero está entre los suplentes. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar la calidad del mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control alentamos al cuidado, diversión sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Utiliza el mortero de elevación Zika Whale 105, levanta tu parenta solo 2 a 3 horas. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, sellar, reparar y proteger. Asesorate al 289-6000, 289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Nueva el 751 Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda el machetazo, ahora es El Ahorrazo. Calzados Michelin están aprobados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies, revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontralos en las mejores tiendas del país. Se distribuye la Costa y sea. Tus botellas vacías de Fortuna ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortuna, ayudas a reciclar, así juntos cuidamos el medio ambiente. De más ahorras 1000 guaraníes con Fortin. Retorna la buena onda. Se despidió Alexis Duarte. Esto no leímos aún en sus redes sociales. En sus redes sociales esta mañana. La despedida de Alexis. No puedo decir adiós al club que me vio formarme desde las inferiores, a la dirigencia y cuerpo técnico que me apoyó desde mis comienzos, a una hinchada que se convirtió en mi familia, al club de mis amores, mi querido Club Cerro Porteño. Los recuerdos que he construido durarán toda la vida y nunca voy a decir adiós, sino hasta pronto. Gracias por tanto. El posteo en sus redes sociales de Alexis Duarte, para sumarse al Spartak de Moscú, el zaguero últimamente capitán en Cerro Porteño. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales en energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Comunicate al 600-3350 el 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un nuevo espacio 10 minutos del centro de la ciudad sobre la famosa calle Moreira, con servicios básicos disponibles. Contactanos al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. 1340. Para la pre-blaster office, para el chef que llevas dentro, para el cumpleaños de los más pequeños, los Pancho Su Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho Su Pizza, juega con todo. Hace más de 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabéis dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Con Rumbo CCR Seguros tenés un servicio integral de pólizas señaladas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Nacional Trinidense, el amistoso mañana a las 5 de la tarde. Va probando su equipo, rearmando el nuevo Nacional ante Trinidense,
que prepara su retorno a Primera División. La hinchada de la parrilla la saben hoy asados en Choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Para nosotros, tu seguridad es lo más importante, no facilites nunca tus datos personales por correo electrónico. Verifica siempre que el remitente tenga la extensión de @bancopa.com.py. Ante la más mínima duda, comunicate al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Moreno Martins, lo que decía el delantero de Cerro Porteño, dejó allí varias frases. Moreno Martins, el delantero boliviano de Cerro. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Marcelo, buenas tardes. Antes que nada, conocer tus sensaciones de tener acá a Oriente, de arrancar una nueva temporada con Cerro Porteño, la oportunidad de tener mañana la Noche Azulgrana. Después de mucho se reencuentra con el público de Cerro el futbolista, ¿no? Y la verdad que siempre es lindo reencontrarte con grandes amigos que uno hace en el fútbol, con personas queridas, importantes y que te ayudaron en algún momento en tu carrera. La carrera de un jugador siempre tiene un comienzo y obviamente tiene un final, y yo empecé en Oriente Petrolero. Yo tengo un cariño muy grande por este club que me vio nacer, que me abrió las puertas para poder formarme en Bolivia. No jugué muchos años, jugué 8 meses si no me engaño, hice algunos goles ya con 15 años, y eso es lo que queda, el sentimiento, el respeto de los hinchas que tengo en Oriente Petrolero, que es mutuo. También tengo un cariño muy grande por el hincha que me quiere, que siempre incluso me pide para que vuelva, pero ahora me voy a enfrentar a ellos, me voy a enfrentar a ese club, y yo ahora visto la camiseta de Cerro Porteño. Soy profesional, ya me he enfrentado con ese equipo y yo tengo que hacer mi trabajo, que es dejarlo todo por el club que yo estoy, y eso es lo que voy a hacer. Voy a intentar hacer mi trabajo como lo intento hacer. Obviamente que va a ser una noche muy especial para nosotros, la Noche Azulgrana. Invitamos a todo el público a que pueda venir a apoyarnos como lo han hecho la temporada pasada. Siempre estuvieron apoyándonos aquí en este estadio. Necesitamos el apoyo del hincha. Nosotros estamos muy ilusionados y muy comprometidos. Hemos hecho una muy buena pretemporada para mostrar al hincha que queremos mejorar nuestro desempeño del año pasado, estar más enfocado y podemos mostrarlo ya mañana, hacer un lindo partido, y esperemos que la gente pueda venir con su familia y pueda mirar un lindo espectáculo. Alberto Delgado, Deporte Total 780 AM. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, Marcelo, saber un poco tus sensaciones, lo que va a ser ya previo a semanas del arranque del torneo. Sos uno de los jugadores más importantes de este Cerro Porteño, y entendiendo eso fuiste muy autocrítico, lo que se daba el año pasado. Para el hincha azulgrana, posterior a esta pretemporada, ¿qué le decís? ¿Qué pueden esperar de vos? Algo distinto de lo que pueden ver de Marcelo. No, yo siempre voy a ser autocrítico con el desempeño que yo pueda dar, porque uno tiene que ser sincero. Uno viene con un currículo de goleador de América, y eso es lo que quieren los hinchas acá de Cerro, y por eso yo soy profesional, al tanto de tener esa autocrítica, y quiero mejorar, quiero estar al nivel de lo que es competir acá en el fútbol paraguayo. Obviamente que pasaron innumerables cosas el año pasado, que todos lo sabemos, no sirve de nada estar aquí hablando, pero arranqué una pretemporada con el club que te abre la posibilidad de prepararte bien, de estar enfocado, de ganar la parte física, la parte técnica, de saber exactamente lo que quiere el profe Chiqui, mis compañeros, que eso es algo importante, y estoy seguro que este año va a ser diferente en lo personal, en lo grupal, porque se nota un grupo que tiene muchas ganas, que tiene mucha ilusión de salir campeón, y es lo que más quiero. Lo
que más quiero es salir campeón, independiente de hacer muchos goles o no. Yo quiero salir campeón aquí en Cerro y voy a ayudar al club, independiente de ser titular o no. Obviamente que quiero jugar, que quiero estar ahí siempre presente, pero me voy a buscar mi espacio. Vos mismo lo citaste, sos uno de los jugadores más importantes, pero eso no me da la titularidad. Yo me la tengo que buscar adentro de la cancha, como siempre lo he hecho en todos mis equipos, y lo voy a seguir haciendo acá. Así que nada, espero que las cosas nos puedan salir mejor y que podamos aportar como siempre lo he hecho en los clubes que he estado. Matías Cuevas, Territorio 1912 1140 AM. Marcelo, buenas tardes. Mencionas la importancia de la pretemporada para saber lo que quiere el profe Chiqui, para saber lo que quieren tus compañeros, y a eso mismo me quiero referir en cuanto a los compañeros que tenés ahora en la delantera. La vuelta de Robert Morales, con el que lastimosamente no pudiste compartir mucho tiempo en cancha, ahora Fernando Fernández. ¿Cómo notas a ellos su momento futbolístico y cuáles son tus sensaciones de poder compartir con ellos en una doble punta incluso en la cancha? Mira, yo creo que la llegada de los jugadores que tenemos en la delantera son importantísimas para nuestro grupo. Siempre es bueno tener a jugadores con jerarquía, que te dan esa mística para siempre tener una experiencia a más dentro del grupo. Todos los jugadores que vos citaste tienen una historia acá en el club, son goleadores, y eso es fundamental para cualquier entrenador. Cualquiera quiere tenerlo en el equipo. Entonces Chiqui es el que va a tener el dolor de cabeza de poder decidir quiénes son los que van a jugar, y nosotros, ¿no? Los que se quedan tal vez en algún momento afuera, saber entender, trabajar para poder estar jugando, y a él es el que va a decidir quiénes son los que van a jugar, obviamente. Orlando Godoy, Deportes 1650. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo le va? Hola. Mencionabas lo que preguntaban los demás colegas, la forma de trabajar tu pretemporada, y hoy la hinchada el año pidió mucho por vos, por el currículo que trajiste, goleador en las eliminatorias. Hoy, ¿qué le decís al hincha azulgrana? Hoy, ¿qué le decís al hincha que mañana va a ocupar nuevamente la nueva olla de lo que le va a dar Marcelo Moreno Martínez este 2023? Yo quiero darlo todo, quiero hacer muchos goles, quiero ser el jugador que soy para Chiqui, para este club, dentro y fuera de la cancha. Obviamente que el que decide es el profe, él es el que manda acá, y él es el que va a decir si vos vas a jugar o no. Y como profesional que soy, que he aprendido en toda mi carrera, yo creo que el trabajo es lo que me va a llevar a ganarme la posición, y eso es lo que voy a hacer este año. Por eso he arrancado una muy buena pretemporada. A mis 35 años me estoy preparando muy bien, no me perdí un día de pretemporada, entonces eso quiere decir que estoy a la par de todos mis compañeros, y eso es importante para poder rendir bien. Espero que esos goles puedan aparecer, no solo míos, sino de mis compañeros delanteros también. El año pasado nosotros los delanteros no pudimos hacer muchos goles, todos. Este año tenemos que exigir, tenemos que cobrar al compañero también para que nos puedan dar la pelota en mejores condiciones, para que nosotros podamos hacer goles. El delantero tiene que hacerlo, porque ese es el rol del delantero, de cualquiera. Entonces, para eso vamos a trabajar, para que el hincha también te pueda aplaudir cuando tenga que aplaudirte, y ser autocrítico también en algunos momentos cuando te están hablando de una forma diferente, ¿verdad? Jorge Izquierdo, Universo 970 AM. Hola Marce, ¿qué tal? Se dijeron muchas cosas en cuanto a las ofertas, sondeos que tuviste. ¿En algún momento contemplaste esa posibilidad de dejar Cerro Porteño, o en ningún momento se te pasó por la cabeza, quisiste cumplir el contrato, estás enfocado en lo que va a ser esta temporada? Y por otro, consultarte la reunión que tuviste con Gustavo Costa, ya pensando seguramente en el arranque de las eliminatorias, que hasta aquí no tiene fecha. Mira, he tenido sondeos, y obviamente ese tema es un tema muy particular de mi empresario. Obviamente que se ha formalizado
propuesta hacia mí, pero en ningún momento quise salir de Cerro. Como yo le mencioné a un colega tuyo, yo quiero salir campeón, y lo más rápido posible sería mejor ya en esta apertura, en lo que se viene esta temporada, y eso es lo que quiero. Así que no llevé en consideración salir en ningún momento, porque acá tengo a mi familia, tengo un club que me ha tratado muy bien, a una hinchada que por donde voy siempre me está apoyando, siempre quiere verme jugar, quiere verme hacer goles, y eso es lo que voy a intentar hacer este año, retribuir ese cariño que me han dado acá, y espero que se pueda dar lo antes posible para que las cosas te puedan salir bien. Y el tema de Gustavo la verdad que me sorprendió el llamado del profe, porque él tiene un cariño acá por Asunción, por Paraguay, porque creo que trabajó acá en Cerro Porteño y en otros equipos, y incluso ganó muchos títulos acá. Y él me estaba contando sus planes para lo que se viene, y espero que se puedan dar. Son muchas ideas muy importantes, muy buenas, que se tiene que plasmar dentro de la Federación Boliviana para que los resultados puedan aparecer en la selección. Y las ideas son importantes para cambiar algunas cosas que tenemos pendientes más adelante. Matías Lugo, Ñandutí Deportes. Marcelo, buenas tardes, qué gusto volver a saludarte después de mucho. Fuiste autocrítico, pero también enfocaste hacia lo global, diciendo un poco que la falta de los goles de todos los delanteros, de por ahí también habría que ver en el global del equipo. ¿Cómo sentiste vos de parte de tus compañeros asistentes, por decirlo de alguna manera, a la hora de recibir pelotas? ¿Crees que de por ahí Cerro le faltó un mejor funcionamiento también para que vos puedas tener más situaciones? Y también para de paso aclarar lo que se habló alguna vez a inicio de año, que hubo cierta polémica también por eso. Mira, obviamente que se usa el global porque todos queremos convertir, queremos hacer goles, y los delanteros necesitan, porque a nosotros nos exigen que hagamos goles. A todos los delanteros que están acá les exigen. No solo a mí, sino a Robert, a los que han llegado, a Alfio que estaba acá, a todos nos exigían, y los números no fueron de los mejores de nosotros. Y nosotros mismos nos exigimos, y tenemos que mejorar eso. Por eso vamos a trabajar bien, por eso vamos a entendernos cada día en los entrenamientos, por eso tenemos un entrenador que tiene tanta historia, tanta jerarquía acá en el fútbol paraguayo, es bien respetado, sabe lo que hace, sabe manejar muy bien el grupo. Y vamos a trabajar para que eso pueda salir, para que los goles de todos los delanteros puedan aparecer. No tengo duda que eso va a pasar. En estos amistosos ya se han dado ese compañerismo de que los compañeros puedan hacer. Ferfer ya metió su primer gol, Robert después de tanto tiempo lesionado ya metió su primer gol, y así va a tener que ser. Los delanteros tienen que exigir al compañero para que te puedan dar buenos pases, buena asistencia, y así salimos todos victoriosos, que es lo más importante. Johnny González, ABC Cardinal 7:30 AM. Marcelo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Siguiendo con la pregunta del colega, ¿pudiste hablar con Mateu sobre esa situación, sobre esa opinión que él había vertido en una radio aquí de Paraguay, de que no te pasaban la pelota, de que había, en este caso, no estabas muy metido en el grupo del plantel de Cerro Porteño? Mira, son cosas que pasan en el fútbol, y uno tiene que ser profesional en cualquier momento de la carrera. Nosotros estamos empezando un nuevo año, y ¿de qué sirve responderte este tipo de situaciones si ya pasó? ¿Me entendés? Nosotros ya cambiamos el chip, ya estamos pensando en lo que se viene de aquí para adelante, y es por eso que yo digo que estamos arrancando una buena pretemporada, estamos haciendo un buen grupo, ya lo hemos hablado entre nosotros, y se va a resolver, se tiene que resolver internamente, como lo hemos hecho, y tenemos un grupo muy bueno, muy sano, y eso lo vamos a mostrar con los partidos que se vienen.
este campeonato que para nosotros es muy importante, así que ahora es borrón y cuenta nueva para lo que sigue, y eso es lo que queremos en este 2023. Junior Silva Ortiz, 800 AM Unión. Buenas tardes, Marcelo. Bueno, un condimento especial sería el cariño del pueblo azulgrana a tu familia, también a tu propia persona. ¿Fue eso también una decisión para quedarte en el país? Y también preguntarte de paso, tu objetivo personalmente, sacando de que son uno de los máximos pilares del Ciclón de Barrio Obrero, ¿cuáles son? Mira, no tengo duda que el cariño siempre, el respeto que te tienen es importante para cualquier jugador. Y aquí se nota que te quieren acá, y eso es lo más importante para un jugador. Tengo la confianza del hincha, que es lo más importante para mí. Tengo la confianza de Chiqui, que me pidió para que también pueda seguir esta temporada con mi contrato y pueda ayudarlo en lo que él necesite. Y son cosas que te hacen pensar si vale la pena quedarte, y obvio que quiero quedarme, porque quiero salir campeón, quiero ser goleador acá, y lo voy a buscar, no tenga duda que lo voy a buscar. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Formato innovador, transmisión digital, tecnología de vanguardia. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Última hora, lee la verdad. Presenta Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la ciudad de Asunción, temperatura 35 grados. Un agente penitenciario de la cárcel de Concepción fue detenido por intentar introducir drogas al penal y quedó a disposición del Ministerio Público. El ministro de Justicia, Daniel Benítez, explicó este viernes que el guardia, que tiene 15 años de antigüedad laboral, fue descubierto por sus compañeros de trabajo tratando de introducir varios moños de crack al penal, por lo que quedó detenido por agentes de la Policía Nacional.